Hello everybody. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Good evening. Gracias por sintonizar esta transmisión histórica y especial con respecto a un evento que va a conmocionar este mundo. Thank you for joining us in this special transmission, bilingual transmission on Viva Cristo Jesus channel here on YouTube. Please subscribe and hit that like button, please, so we can get far and wide. This is a special transmission on a Planet 7X update with biblical astronomer Gill P. Broussard and biblical researcher. Esta es una entrevista histórica con el astrónomo bíblico Gill P. Broussard. La última entrevista que va a ofrecer ya con respecto al planeta 7X, al planeta cometa, es un par de horas que pude robármelo, arrebatarlo, por decirlo así, para poder hablar con él ya más a fondo. Sabemos que el auditorio, específicamente el auditorio cristiano que está sintonizando esta transmisión en vivo y en directo a través de YouTube, está muy al pendiente de lo que está pasando afuera en el cosmos, lo que está pasando, porque se está acelerando el tiempo, se está acelerando los eventos que vienen a la Tierra, que anuncian el sexto sello del Apocalipsis y los sellos anteriores que ya están manifestando, entre ellos colapsos económicos, inflación fuera de control, guerra y rumores de guerra, nación contra nación, reyes contra reyes, y también una cosa muy importante que está sucediendo en el mundo es la entrada de un sistema económico digitalizado. La señal está más que clara. Todo se está armando para el Apocalipsis y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda Alex Backman y vamos a arrancar con esta entrevista. El formato va a ser bilingüe. Voy a dejar que Gill Broussard hable en inglés y yo voy a estar traduciendo a la mejor de mi capacidad al español. Repito, esta es una entrevista muy importante. Vamos a acompañarlo con algunas diapositivas que él ha tenido la gentileza de poder compartir conmigo y va a haber una dinámica, espero interesante, que me acompañen y seré lo más rápido y breve posible y conciso en las traducciones que iremos haciendo el día de hoy. Once again, I greet Gill P. Broussard in a minute. I just want to finish my intro in English. This is a historic interview, especially with all the events, the current events that are going around the world. What's going on with the collapse of the banking system, the economy, the fear mongering around war and rumors of war and expanded war into different regions of the world, as we can see in Europe and also in Eurasia and also in the Middle East. Everything is going into turmoil and chaos. Also, the signs of the times are above us in the sky. Psalm 19 says that God would speak and utter and declare through the cosmos for those that can see the signs. The signs are very clear. If we read our Bible and we read the holy word of our Lord Jesus Christ, we can notice that in the Bible, it clearly states that there would be signs in the heavens, in the moon and the stars, and there would be earthquakes in diverse places and different types of signs. A lot of people are on the edge, especially the Christian community, that know that the coming of Jesus Christ is nigh. It's coming soon, and it's already upon us. So right here on the line, directly from Lafayette, Louisiana, I give you Gill P. Broussard. Gill, my brother, I love you, and welcome to Viva Cristo Jesus, my friend. Well, it's a pleasure, Alex. It's always been a pleasure to be on your show. Let me just amplify you a little bit so people can see you plainly, perfectly. Estamos teniendo una extraordinaria entrevista. Dice que es un placer estar con todos nosotros el día de hoy. Pues vamos a arrancar con algunas preguntas. Let's begin with some questions here. Gill, thank you for joining us. First of all, where are we now with respect to biblical prophecy? ¿Dónde estamos ahorita con respecto a la profecía bíblica? We're at the beginning stages of CO3. Estamos en los
momentos iniciales del sello 3. Go ahead, Gill. Where it's talking about hyperinflation, where a person would work all day for just bread, the grain of bread, to make bread. Ok, estamos ahorita en el tercer sello, donde la gente tendría que trabajar todo un día para nada más obtener poco pan para comer. So we're in the third seal confirmed. Is that your assessment? Estamos en el tercer sello ya, de acuerdo a lo que tú indicas. Yes, according to the different sources that I've checked with, we're fixing to go through hyperinflation coming up. They think that we may see 200 to 400% inflation of the U.S. dollar by June or July. Para junio o julio vamos a estar viendo una hiperinflación del dólar americano. Y we're already seeing this, Gill. The Mexican peso, with respect to the dollar, is losing its capital value. The U.S. dollar is losing against the Mexican peso, and people are just wondering how low can the dollar go. La gente está viendo en México que el dólar está perdiendo su poder de capital, y esa descapitalización del dólar lo está resintiendo la población, y la gente está preguntándose qué tan bajo puede llegar ya la pérdida de la divisa estadounidense. Gill. According to the Bible, if you take a minimum wage payment and take a day's wage and calculate that to the grain to buy bread, or even just the price of bread, you're looking at this inflation reaching to a height of about 2,000%, which would be probably by the end of the year, between 1,000 to 2,000% inflation by the end of the year. Para final de año vamos a estar viendo una inflación de hasta 1,000 a 2,000% sobre el valor del pan, simplemente en los Estados Unidos, y ya lo estamos viviendo, estamos resintiéndolo en nuestras carteras, desde luego, y pues obviamente esto está afectando. We're already feeling it in our pockets. Our wallets are getting thin by the day, and people, everything they stocked up during the pandemic is just being consumed. So those stockpiling of food was good in many respects, but people are just eating it away because there's no more enough income in order to cover a family of four, let's say. Les estoy comentando que ya no alcanza el dinero, que las carteras se están adelgazando, que nuestro dinero en efectivo no es suficiente para cubrir, que durante la pandemia nosotros empezamos a consumir nuestros recursos y víveres que acumulamos de almacenamiento de comida, porque simplemente ahorita ya el dinero no alcanza, no rinde. Gill. So that's where we are at the moment, and then after CO3 runs its course, remember, war has already started, but we haven't reached the height of it where we're into a World War III scenario. So I would expect that to start maybe either a little bit earlier than Sukkot, but somewhere around Sukkot, and probably wouldn't go in a major nuclear situation until the following month, hopefully. Oh, it would go into a nuclear exchange or not? Well, it talks about a quarter of the world population dying, and it does say viruses are multiple. I would say at least some EMPs, high altitude explosions possibly. By when is this again? Sukkot of this year, that would be either September or shortly after, which would be, it's October. So somewhere in that area. Ok, le pregunté más o menos dónde andábamos con respecto a lo que él está indicando. Me comenta él y añade que estamos hacia un escenario de una guerra mundial, posiblemente con un intercambio nuclear para la temporada del Sukkot, que es la fiesta de las tiendas. El Sukkot es una de las fiestas del Señor, una de las 7 fiestas del Señor, y que para septiembre
septiembre de este año probablemente ya tenemos un intercambio nuclear entre potencias donde posiblemente una cuarta parte de la población podría perder la vida conforme a la profecía bíblica. Gill, that's sombering news. I mean, things are really escalating, aren't they? Las cosas ya se están escalando, ¿no? Right. Remember, the Bible says for us to be watchmen. And I'm only presenting what the data says in the Bible, but we have to see certain things occur. So the first thing is hyperinflation, and that the war is going to escalate. Those are the two things we are looking for. Se está basando él en las señales de que nos dice la Biblia, primeramente la hiperinflación y después la guerra. Eso es claramente lo que se está ahorita poniendo sobre la mesa en cuanto a cumplimiento de profecía bíblica ya inmediata. Okay, thank you, Gill, for that question. So, we're talking about seal 3, rising food prices, drought, unemployment, inflation, then deflation in one of the slides. Seal 4 would be 1/4 part of the population dies through famine, terrorism, and war. And then we go to, there will be a sighting of planet 7X in Sagittarius. Before we touch that, let me just translate for our audience, okay? Aquí en las diapositivas, el sello 3 es el aumento ya de la inflación. Los precios aumentan, hay sequía, hay desempleo, hay inflación, luego una deflación. Y luego el sello 4, el cuarto sello de Apocalipsis, indicaría que una cuarta parte de la población mundial moriría a través de hambrunas, que sabemos que para el 2024 lo tienen planeado y este año también, terrorismo y guerra. Y la pregunta que le hago a Gill Broussard, eso nos lleva ya al avistamiento del planeta 7X adentro de Sagitario, donde nosotros tenemos que llegar a Jerusalén para celebrar la fiesta de Sukkot, que es un exhorto que han venido haciendo. Okay, so there will be a sighting of planet 7X in Sagittarius, and the model indicates soon. Probably somewhere closer to Sukkot. I think they will hide it from us as long as they can. And they won't mind it being shown closer to the time of the war. Because once war starts, the internet is down. And that's what they would want anyway. It would stop panic. Okay. Dice él que lo van a tratar de callar lo más posible, ¿sí? El avistamiento del planeta 7X para evitar que cunda el pánico en la población mundial. Una de las razones por la cual es la guerra. Tiene que ellos irse a la guerra. Y una de las cuestiones ahí es que esto va a empalmarse con el evento que obviamente está en la Biblia. Gill, the model that you assigned, it's an astronomical model. It's an astronomical model that's based on a real trajectory of this object, this planet comet object that came into our system in 1054 after the death of our Savior Jesus Christ. Now, after it came in, it was documented by 4 nations. We already know that in Asia and the Middle East, Persia, Korea, China, and China, right? China, Korea, Persia, and Japan. In Japan, right? Right, correct. Now, those 4 countries identified this traversing object, not a supernova, mind you. This object did go into our system and went through and created chaos and destruction, whatever. It's going to happen again, and this is a recurring thing, but it has an eccentric orbit, so we don't really know exactly until we see it, right? Is that correct? Correct. That's the only way that we can confirm the year, but the Bible tells us what to look for before that it appears, which is the hyperinflation and the war, because remember, the elite have to go underground with asset-backed currency. They're not going to go underground with fiat. Ok. Esto es muy importante lo que acaba de mencionar Gill. Primero, le comenté que este objeto, primeramente está basado en un evento real. El modelo astronómico de Gill Broussard, y esto es importante recalcar,
está basado en un evento real que sucedió en el año 1054 después de la crucifixión de nuestro Salvador Jesús. Entonces, esta trayectoria que ustedes ven en su pantalla está modelado en base a lo que ya hizo este objeto en el año 1054. Está validado, no fue una supernova, fue incluso seguido por 18 meses por astrónomos de cuatro naciones asiáticas, entre ellas se encuentra Persia, en Medio Oriente, Japón, Corea y China. Cuatro naciones documentaron el mismo evento. Entonces sabemos que el objeto existe, sabemos que va y viene, sabemos que tiene una órbita excéntrica y ahora sabemos específicamente, modelado en eso, que nosotros tenemos que ver la señal. La señal que nos dice cuándo lo vamos a ver el objeto está en la Biblia. Por eso la insistencia del gran trabajo que ha hecho Gill Broussard de empalmar tanto profecía bíblica con la trayectoria del objeto, que nadie en la historia de este planeta lo ha logrado hacer. Gill, give us a quick run through the estimated orbital path if Planet X enters our system by 2024, please. Que nos dé un resumen de el posible ingreso, de acuerdo al modelo, para el próximo año 2024 del ingreso del objeto. All right. Right now, it's just if it were to arrive April of 2024, that means it would be just outside of Jupiter's orbit, and we probably wouldn't see it probably by September or somewhere around September. That means it would be in between Jupiter and the asteroid belt, which is where Ceres used to be. Ok, él menciona que si lo fuéramos a ver el objeto del planeta X para abril del próximo año, para Pascua, ahorita debería estar alrededor de más o menos de Júpiter, entrando aquí al sistema solar y que lo podríamos empezar a ver ya para septiembre. Ok, what else, Gill, please? Ceres was a planet that was in between Mars and Jupiter. And it was destroyed by this comet, this planet-sized comet. Entonces, and now that planet is now an asteroid belt. Ok, entre Ceres, el objeto Ceres y Júpiter, había un planeta. Este planeta fue destruido y es lo que hoy en día, por el mismo objeto que entra, por el planeta cometa lo destruyó en una de las últimas entradas que tuvo al sistema solar. Y obviamente el remanente son el cinturón de asteroides. Entonces está entre Júpiter y Marte, atravesando, de acuerdo al modelo, ahorita en este preciso momento, pasando por Ceres. Go ahead, Gill. And so, when it passes through this asteroid belt, about a third of those asteroids are metallic, and this comet is more like it's mostly iron and nickel, and it has a very strong magnetic field. So it's going to grab a large amount of iron fragments out of the asteroid belt to follow it. Ok, una tercera parte de los asteroides que están en el cinturón de asteroides van a ser arrastrados por el planeta por la atracción magnética que tiene. La composición del planeta 7X está compuesto de níquel, ¿sí? Y nickel and what? It was nickel and iron. Iron y hierro. Níquel y hierro con un componente electromagnético va a arrastrar los objetos metálicos en el cinturón de asteroides consigo y va a crear esa cola muy peligrosa para nuestro sistema solar, ¿sí? Interno. So it's gonna start dragging this into our system and it's just gonna pelt us. Is that correct? Va a arrastrar estos objetos y nos va a golpear. This is what's going to make up the debris field behind it. So remember, the tail of a comet, the illuminated tail points opposite of the sun. So the debris trail follows directly behind the object. So you have more than one tail. You have three different tails. The third tail is a dust trail, which is nanoparticles, which your skin can absorb, and that's what
made the boils on the animals and the people of Egypt in the time of the Bible. Ok, eso es muy interesante. Acaba de mencionar el que tiene posiblemente 3 colas. La que arrastra los objetos más otros componentes y un tercer componente que son nanopartículas. Estas nanopartículas son las responsables de haber hecho durante las plagas bíblicas lesiones en la piel de la población. Nanopartículas que pueden penetrar nuestra atmósfera y lastimar a la población. Es repetimos, un planeta cometario compuesto de níquel y hierro, viajando a una velocidad pues obviamente colosal, y que obviamente va a tener su capacidad de causar interacción con nuestro sistema. Eso me lleva a mi siguiente pregunta. So it can interact with our atmosphere. Do you think how close it could get, and what would that interaction be, cometary-wise and earth-wise? ¿Cómo podría interactuar con nuestra atmósfera una vez que se acerque? In the past, we had 14 biblical events and 5 secular. All right. 3 of those times that it passed, it had a minimum of 3, and maybe slightly more than that, but 3 of them were able to substantiate. It came so close to Earth that Earth tilted 26 to 28 degrees. Entonces, varios ingresos del planeta 7X, cuando menos 3 documentados en la Biblia, pasó suficientemente cerca de la Tierra para voltear la Tierra hasta 26 grados sobre su eje. O sea, habría un vuelco de la Tierra físicamente. So there would be a physical tilting of the planet by 26 degrees. Is that correct? Just to verify? The physical geographic north would tilt 26 to 28 degrees. And whenever it tilts back, it would be permanently off between 4 to 7 degrees, because there's a slippage between the crust and the core. Ok, va a haber un desplazamiento diferencial entre el volteo y el regreso de la Tierra a su estado original. Ese desfase va a crear una especie de derrape o una marca diferencial entre lo que es la corteza y el magnetismo interno de la Tierra. Esto va a generar obviamente un cambio sustancial en nuestro planeta. Okay, Gill, we understand that so far. Now, with regard to how it interacts with us and what it can do as it goes in, when the debris field hits us, something, I have 4 slides here. If you could just give us a more or less an understanding of these 4 slides that are before me. Que nos explica estas 4 diapositivas que explica el ingreso del objeto y cómo se calcula obviamente el campo de desechos que tiene el objeto planeta 7X con respecto a la Tierra y el tamaño que tiene. And the size of it, Planet 7X is the name because it's 7 times calculated roughly 7 times bigger than us. Remember when NASA first started looking for this, even before NASA went, they were looking for a planet. They thought it had a normal orbit. Okay, and they didn't know it was a comet at the time. So with the recent findings and all of the artifacts and the eyewitness accounts and the effects that was caused to Earth clearly point to that this is a planet-sized comet. And therefore, if it's mostly iron instead of no soil on it, the size is greatly reduced. You don't need to be 5 to 7 times the Earth. This thing would probably be closer to either equal to Earth or slightly larger, like 1.5 times, something along those lines. Cuando la NASA lo estaba buscando, el planeta 7X, están buscando justamente eso, un planeta. Sí, después se percataron que realmente estamos hablando de un planeta cometario, o sea, un sistema cometa, es un planeta cometa. Una de las cuestiones sobre el tamaño, porque 7X dice no, o sea, el objeto es planetario en tamaño, puede ser hasta 7 veces más grande que la Tierra, puede ser menor, incluso puede ser nada más igual del tamaño que la Tierra, un poco más grande. Lo cierto es de que pues el tamaño en sí no lo tenemos
registrado hasta que lo veamos, el objeto. Pero de que el objeto existe, el objeto existe. De eso ya no tenemos ni la menor duda. Está validado esto ya a nivel astronómico por Robert Harrington y muchos otros astrónomos militares de la US Navy que dieron su vida para poder documentar esto. Y también la autoridad vaticana sabe perfectamente bien esto. The Vatican knows about this, Gill, because they have 66 observatories around the world. And what say you about what they're doing with regard, what do you know about what they're doing behind the scenes? ¿Qué están haciendo el Vaticano detrás de las escenas con más de 66 observatorios siguiendo el objeto? I'm aware that the instrument that was put on the telescope in Arizona is called the lucid device, that our own scientists from the Navy Department built that lucid device, which is basically has very advanced technology. Think of it like a satellite chip where the resolution is extremely high, but in an infrared mode. Okay. So it is way beyond the specs that you might read on the internet about it. It's way beyond that. But that's about us. And they had confirmation of it shortly after it had opened. That was after Harrington died. Harrington died in, I think, 1992 in December. And I think by June or July the following year, the Arizona observatory, the Vatican observatory, was open. Menciona Gill Broussard que hay un observatorio, el observatorio Lucifer, así se llama, está en Arizona, fue estrenado en 1992, poco tiempo después del asesinato de Robert Harrington, quien ya se había retirado de la US Navy, viajó a Australia para establecer su propio observatorio para buscar el objeto. Él sabía que existía, él lo descubrió, de hecho, para la Armada de los Estados Unidos. Lo que están escuchando, esto es real, esto está verificado. Hay otros astrónomos que han asesinado en Chile, que han hablado desde allá del observatorio de Alma, en el desierto de Atacama. Ahorita no voy a tocar el punto, pero el hecho es de que el Vaticano lo ha estado siguiendo el objeto. Después de la muerte de Harrington, estrenan curiosamente el telescopio binario. Son dos telescopios en modo de binocular que se llama Lucifer. Más críptico no puede ser esto, obviamente, porque le pusieron Lucifer al sistema y que evidentemente ellos ya lo tienen ubicado. That means the Jesuits, los jesuitas, no vamos a hablar claramente. The Jesuits already have it pinpointed. Do you think they're pinpointing it because they know it's wormwood? Porque ellos creen que es ajenjo, que lo tienen ubicado ya. Yes. Yes, thank you. Yes, without a doubt. Ya, sin duda alguna. Entonces, ya tenemos... Sí, básicamente la estructura de poder más grande sobre la faz de la Tierra, que es el Vaticano, invirtiendo fuertes cantidades de dinero para ubicar el objeto. Ya lo tienen ubicado, ya saben que viene, ya saben que está ingresando. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros sobre el ingreso del objeto? What can we do right now in order to start moving along and preparing for what's impending? Because if they have it tracked, Gill, they have it pinpointed, and they're watching it in real time, probably through private feeds and everything. What can the rest of the people do with the little time that might be available to them? ¿Qué es lo que puede hacer la población con el poco tiempo que queda realmente para el ingreso de este objeto, siendo que ellos lo tienen ya conectado en cámaras privadas en tiempo real? Number one, get a passport. That way it gives you options to move to the safe side of the earth if you wish to. I do not promote or recommend staying in the path of this because half of the earth is going to be very severely damaged. And the people and animals and a lot of the plant life is going to be eliminated over half of this planet, which is this half of the earth, which is North and South America. Half, according to what the Bible is telling us. And some people might have a problem with believing the Bible, but I don't. The correlation of all of the evidence lines up with astronomy.
Después de revisar la evidencia, todo se correlaciona astronómicamente y bíblicamente, dice Gill Broussard. Hay algunas personas que tienen un problema en creerle a la Biblia. Dice, yo no, yo le creo todo lo que viene en este libro. Para eso, dice él que le pregunté, ¿a dónde uno puede irse con el poco tiempo que nos queda? Me comenta Gill Broussard, una tercera parte de la Tierra va a ser impactada, de la placa continental de norte a Norteamérica a Suramérica. Ahí es donde no quiere uno estar con este objeto. ¿Por qué? Porque la Tierra se va a frenar adentro del plasma del objeto, va a haber un frenado en la rotación de la Tierra, y el mejor lugar ahorita es tener ya el pasaporte listo para irse directamente a Israel. Es lo que él me acaba de comentar. Citando esta diapositiva, I'm just going to quote Amos 8:9. Amos 8:9 dice, y será en aquel día, declara el maestro, o sea, el Señor, que yo causaré que el sol baje al mediodía y se oscurecerá la tierra en un día de brillantez. Dice Gill Broussard que este es un retraso de 12 horas en la rotación de la Tierra, bíblicamente establecido en el libro de Amos. So, Amos 8, verse 9, and it shall be in that day, declares the Master, the Lord, that I shall cause the sun to go down at noon and shall darken the earth on a day of brightness. That means this is a 12-hour delay in the earth rotation. So the earth will stop spinning on its axis. La tierra va a dejar de girar sobre su eje, and that's why it's better to be on the side of Jerusalem in this case. Right. The earth has already stopped once. Remember Joshua's long day of 12 extra hours on the daylight. Well, Jerusalem's going to receive 12 extra hours of darkness during this time. And when Earth stops on its axis, then the water on the equator, there's 12 miles of water, which will shift in part, not all of it, but part of it will shift to the ice caps of the North and the South Pole, which would cause the ice to float. Otra cuestión de los cambios geológicos que va a sufrir la Tierra. Primero, Jerusalén, del lado de Israel, va a quedar en 12 horas de oscuridad, y por el retraso de la rotación de la Tierra mientras entra al plasma del objeto, a la cola del objeto, y ser impactada la Tierra por grandes cantidades de materiales, asteroides, meteoros, de una manera colosal, como pueden ver en la gráfica. El otro punto que menciona él es de que ya se me fue el tren. Could you repeat the last part, please? Thank you. I lost track. Yes. When the water shifts, it will cause the ice caps to float. Okay, got it. Yeah, thank you. Mencionó él que cuando la Tierra deje de girar, hay un cinturón de agua con un abultamiento de la masa oceánica a lo largo del ecuador de la Tierra. Este abultamiento, estamos hablando de un desplazamiento de agua. Una vez que la Tierra deje de girar, se va a ir hacia los polos. Este excedente de agua, estamos hablando más o menos de 20 kilómetros de altura de agua, se va a ir hacia los polos, y esto obviamente va a desplazar la masa oceánica hacia las capas polares, y para la Antártida y el Polo Norte. So, as this water is displaced, what scenario are we also going to be living through this horrid experience? ¿Qué más vamos a estar viviendo durante esta experiencia mientras el agua se desplaza? Remember, whenever you're going to have coastal communities flooding in the northern and southern regions, away from the equator area, and then Earth will start to tilt 26 to 28 degrees, and that will cause winds of 200 to 300 miles an hour if you're 90 degrees with the tilt. If you're 90 degrees away from the tilt at the pivot point, you get zero winds. Ok, va a haber vientos colosales de hasta 200 a 400 millas por hora. Estamos hablando de vientos de casi 700 kilómetros por hora. Eso desgarra al ser humano. Nada más para que sepan, el tejido humano puede ser desgarrado con esas velocidades.
Dice él que dependiendo de donde estés tú ubicado, con respecto a la inclinación del eje, una vez que el agua se desplace, la Tierra deje de girar, el agua se desplace y empieza el vuelco de la Tierra desde 26 a 28 grados durante el paso del objeto. Dependiendo dónde estás tú en esa inclinación, vas a tener la llegada de vientos feroces de esas magnitudes. Pero si estás en el área de Israel y Jerusalén, no vas a tener ningún efecto de estos vientos, no los vas a sentir. That is extremely interesting, Gill. And what about earthquakes and volcanoes going off? Volcanes, terremotos, ¿eso también va a suceder al mismo tiempo? There'll be earthquakes all over the place, all over the world. You're going to have volcanoes. You'll have tidal waves. Remember, the water wants to stand still. There's a delayed reaction. So whenever Earth tilts, the water is, is going over the coastlines, hundreds of miles inland. It's going to be terrible. Va a ser terrible porque una vez que la Tierra deje de girar, el agua va a empezar a subirse a las masas continentales también por la misma inercia de la Tierra, ¿no? Y esto va a ser realmente destructivo. El 90% de la gente vivimos en las costas, no es seguro. Eso ya lo tenemos entendido. Ahorita le voy a hacer una pregunta al respecto, pero el otro punto que él menciona es que va a haber terremotos constantemente y también obviamente actividad volcánica. Gill, with Yes. regard to living on the coast, should people move inland to what elevation would be the proper elevation in case they want to move inside the continental mass? ¿A qué parte del continente es mejor ahorita ya empezar a migrar en caso dado? ¿Y a qué altura? You have to be very careful on where to go because the mountain ranges indicate a weakness in this crust. It's these type of events that created the mountain ranges. So you have to be careful on what elevation to go to, and the elevation would be different in different parts of the world. So remember the ice age with those 2 to 3 mile high walls of ice was caused by this event. It's one of the ice caps shifting because the water is lifting, and it goes over the continent and rests after the Earth tilts back again, and the location of the ice cap is different. Ok. La ubicación de las capas de hielo varía durante cada evento, pero lo cierto es de que el desplazamiento del agua sobre la masa continental llega un momento donde la Tierra ya se frena y ahí se desplaza esa agua y se queda. Es incierto a qué elevación se puede ir uno, porque durante cada uno de estos cataclismos afecta directamente las masas continentales. Entonces, no se puede decir, vete a este lugar específico porque ahí no va a pasar nada. No, va a haber abultamientos, va a haber movimientos de tierra, va a haber movimientos de cordilleras completas. O sea, este objeto tiene la capacidad de severamente afectar nuestro planeta, ¿no? Como estamos viendo. Y si esos eventos ya sucedieron en ciclos anteriores, como menciona Gill Broussard, como en la era de hielo, pues nos estamos dando cuenta de que es un evento realmente cataclísmico, catastrófico para la civilización humana. So this is a cataclysmic event that's about to happen to fulfill Bible prophecy, and this would be the last one according to the Bible. Este sería ya el último evento o ciclo que hace este objeto de acuerdo a la profecía bíblica, ¿correcto? Yes, the Bible indicates that this is the worst event in all of Earth's history, the next one. La Biblia indica que este es el peor evento jamás en la historia de la humanidad. So another thing which will occur when the comet gets close enough, you have plasma strikes between the two planets. Otra cosa que va a suceder es que va a haber una interacción con el objeto. Vamos a tener impactos de plasma, o sea, va a haber una interacción de plasma del objeto
con nuestro planeta. We're talking here, Gill, about plasma discharges that can interact with our atmosphere. This happened already before. I remember Dr. James McCanney, an astrophysicist. I have his books here in my library. They're very expensive books, very hard to get, about Planet X, which he retracted, by the way. He doesn't support the notion of Planet X. I think they bought him. I think they silenced him in a way. But James McCanney was very adamant about the plasma discharge that Siding Spring had back with Mars, when comet Siding Spring traversed our solar system, and it was documented, was it not, that comets can in fact interact with atmospheres from other planets. You have a slide to show them. Yep. With that, you can also show them the plasma hits. You know, I show a drawing between the two plasmas. I mean, in between the two planets getting hit by this. Now the magnetic north and south, which is different than the geographic north, they're not to be mixed up. You have two different poles, but the magnetic poles will swap polarity with every plasma hit, and we'll have about 7 or 8 of these hitting. Okay, let me translate that so people like really process it, okay? Está comentando él que en las diapositivas que me acaba de presentar están las evidencias de esta interacción cometaria planetaria. Primeramente, cuando hablé yo del doctor y el astrofísico James McCanney, del cual yo tengo sus libros que son muy difíciles de conseguir, muy caros por cierto, él ya se desdijo, él ya no apoya la noción del planeta 7X, lo cual está mal, porque en realidad le dije, pues ya lo compraron o ya lo callaron. Pero es un astrofísico independiente que estaba peleado con la NASA y empezó a hablar y hablar y hablar y hablar hasta que ya lo silenciaron. El hecho es de que James McCanney, logró documentar también que hubo una interacción entre Marte y el cometa Siding Spring cuando pasó por nuestro sistema solar. Esto también fue grabado en video desde España por el doctor Fritz Humlet-Hemrich. Y obviamente él notó el diámetro de Marte, que es la mitad de la Tierra básicamente, pero Marte, aquí se ve claramente cómo el cometa interactuó con Marte. Se confirma vía fotografía y video de que la cola del cometa, las colas de los cometas son plasma cargado eléctricamente. Esto fue en 2014 y esto está en video, esto está documentado. Okay. Y lo que mencionó Gill Broussard, como pueden ver en esta diapositiva, es de que la polaridad de la Tierra, nuestra polaridad norte magnético y sur magnético, cada vez que nos pega una descarga de plasma por parte del planeta 7X, va a invertir nuestra polaridad magnética de la Tierra. En promedio, cuando pasa por nuestro sistema, nosotros vamos a ser impactados en 7 a 8 veces por estos rayos gigantescos colosales en la interacción del plasma con el objeto. Dice aquí que cuando una descarga de plasma impacta la Tierra, invierte la polaridad magnética de los polos. Esto tiene un efecto benéfico en el campo magnético de la Tierra. Cada impacto ayuda a aumentar la fuerza del campo magnético terrestre, regresándolo a su potencia máxima. En el futuro cercano, a las tasas presentes de decaimiento del campo magnético terrestre, este se va a hacer demasiado débil para soportar la vida. Estas descargas de plasma, en cambio, son el único mecanismo por el cual nuestro campo magnético se fortalece. Eso explica algo muy interesante que ahorita lo llevo a esa pregunta. It's very interesting that you mentioned this. I just read the slide about the plasma discharge in Spanish to our audience, and but it wasn't being shown. Yeah, it wasn't being shown on the screen. Yeah, it was on the screen. Oh, okay. Yeah, I did show it on the screen right there. Oh, I didn't show it on the screen? No, I'm sorry. Yeah, there it is. Okay, aquí está la gráfica, dice que no lo mostré. Este es el objeto, interactúa con nosotros y con cada impacto de estos rayos va a invertir la polaridad magnética de la Tierra. Esto va a ayudar a que la Tierra tenga un campo magnético más fortalecido. Como sabemos, ahorita está decayendo rápidamente el campo magnético de la Tierra y esto ayudaría a robustecerlo en parte. Voy a preguntarle el tamaño de estos rayos. How big are these lightning strikes or plasma discharges that we're going to be having?
We can compare it to the one that hit Africa over there. It's called the Eye of the Sahara. That was 30 miles across. Imagínense ustedes que el impacto de uno de estas descargas de plasma mide 48 kilómetros de diámetro el impacto. Esto está en el desierto, en Chinguetti. Esto está en el desierto del Sahara. Esto lo puede investigar quien sea. Esto es en Mauritania, en África. Está la estructura de Richat, el ojo del Sahara le llaman. Es un impacto de este objeto, de una descarga masiva. Estamos hablando de 48 kilómetros, más grande que la Ciudad de México. This is bigger than Mexico City itself. I mean, if it hit smack dab in the center in Mexico City, what would happen to the people of Mexico City if they had a plasma discharge this size? Le estoy preguntando a Gill Broussard, es más o menos del tamaño de la Ciudad de México y zona conurbada. ¿Qué pasaría si impactara una descarga de plasmas del planeta X en la Ciudad de México? Every molecule would be separated to its elemental form. It basically be a nanoparticle equivalent to the periodic table. It would separate all of the elements, and you'd have nano dust. Quedarían todos en nanopolvo. Se separarían todas las moléculas de la tabla periódica de los elementos, es decir, se vaporizaría todo. So basically everybody would be vaporized, is that correct? The buildings, the plants, you'd have a hole, probably a few hundred feet deep, right? Okay, las It plantas. actually cut into the mountain in the Eye of the Sahara by 300 feet. O sea, cortó una montaña en el Sahara, es lo que está diciendo él. Imagínense lo que le puede hacer a los edificios de la Ciudad de México, los vaporizaría toda la vida que existe ahí. Estamos hablando de un evento de grandísimo tamaño. We're talking about a colossal event. I mean, where to go? I mean, really. I mean, at this point in juncture, people are looking for a solution to their problems. You know, society's collapsing, economy is withering, and war is on the rise. Rumors and people are just at this point desperate. They also are pointing to God, praying to God for them to deliver them and also give them a sign. The signs are here. People are not paying attention. How small of a window do you think people have to get to Israel at this point? ¿Qué tan pequeña es la ventana para irse de aquí? La gente ya está orando, la gente está pidiendo una señal. Le digo a Gill, las señales ya están dando, la gente no las quiere ver, es la única diferencia. La ventana, ¿qué tan rápido se tendrían que ya empezar a migrar a una zona más segura? I would definitely try to be there for a little bit before Sukkot. There might be another opening whenever the Antichrist gets the peace agreement signed. Maybe. The Bible is not clear, but the Bible tells us to follow the feast. So one of them is Sukkot, and the other one is Passover, and it only says it's a remnant, which is going to make it. Entonces la Biblia claramente dice que un remanente es el que lo logra. Ahorita vamos a tocar lo de las 10 vírgenes, pero es importante esto. Un remanente lo logra, ¿sí? Dice que probablemente después de la aparición del anticristo también haya una posibilidad, ¿verdad? De estar ya cuando se dé el pacto, un pacto de seguridad en la región de Medio Oriente entre Israel y sus enemigos en la región. Durante más o menos ese evento es la ventana. Él dice que para este año en Sukkot, o sea, la fiesta de las tiendas en Sukkot, entre septiembre y octubre, sería la mejor indicación ya para migrar a la tierra de Israel, previo al ingreso ya al sistema interno del objeto. Thank you, Gill. I have before me the Revelation, Great Tribulation of Revelation. There's a beautiful display here of everything that explains different parts of the Bible, even Ezekiel, Isaiah.
as the object goes into our system, we're going to have like a warning. You call it a 40-day window, more or less, as you've been putting it, and how the object interacts with our sun as it goes through, and how the tail changes its position through the skies. Right now, as it comes through or it comes in, we have to look for it inside Pisces. Is that correct? Tenemos que buscarlo en Pisces ahorita. Le digo que estoy viendo las gráficas aquí de la gran tribulación del libro de Apocalipsis. Cada una de estas gráficas explica en términos bíblicos, con los versículos, cada una de las partes de los elementos tribulatorios que se van a venir dando mientras el objeto va pasando hacia nuestro sistema. Go ahead, Gill, if you could run us through this slide, it would be much help. Thank you. All right. Let me see. The one that you have right now is the 7 seals of Revelation, or which one? No, it says the Great Tribulation of Revelation. Mm-hmm. Let's see which one that might be. Is the one with a blue circle on it? It's like the solar system, and it shows X going through and changing its tail position as it goes around the sun. And there's a bunch of verses from the Bible. Oh, that one. Yes, mm-hmm. yes. Okay. All right. At the top of the page is where it's coming in from. You know, you can see it's coming from the right of the page, crossing that circle. You see the blue inner circle. Mm-hmm. All right, and then it goes around the sun. It'll take about 74 days or so to go all the way around the sun and meet Earth around in April, because there is no meteor shower yet on the first crossing up there at the top. The first meteor shower is at the bottom. You see where Earth is. Earth is getting extremely close to whenever it actually crosses here. Okay. So that is seal 6 right here. You can read the seals, and it talks about a fiery hail. Then it takes 150 days for us to run into the debris field. The comet is already on its way out now, but we're going to run into the debris field at the top of the page 150 days later. And that's when wormwood hits. And that's seal 7. Okay, and by understanding wormwood, we're talking about 2 huge pieces of the object that maybe get, I don't know, fragmented or whatever, and hit us? We are going to be hammered again, just like the first one. But within that debris trail, there's one that's the size of a mountain. Remember, a similar event happened that made the Gulf of Mexico. That one was anywhere from 50. If it was a comet, coming in at the speed of a comet, it was only about 50 miles across. If it's a regular asteroid where it's going slower, it was roughly around 210 miles across. No, I'm sorry, 120 miles across. Well, so, depending on the speed and the size of the object tells you the type of damage that it does. But this one has to be smaller than the Gulf of Mexico, because the one that made the Gulf of Mexico is the actual one that killed all of the dinosaurs. Ok, explica Gill Broussard lo que a continuación les explico en la gráfica. X va a ingresar aquí en la parte superior de esta diapositiva que habla de la gran tribulación del fin de los días, ¿no? Ningún evento se va a volver a repetir como esto. Aquel dragón de antaño, ¿sí? Va a pasar en su órbita, va a ingresar al sistema interno, donde orbita la Tierra alrededor del Sol. Aquí no va a haber ningún impacto. Esta es la órbita de la Tierra, ¿correcto? Aquí no va a estar la Tierra para cuando el objeto pase. Lo que sí va a haber es que va a haber el pase del objeto. Va a durar más o menos 72 días esta migración del objeto que va a pasar y se va a salir del sistema. Mientras eso sucede, la Tierra en su órbita va a entrar a la cola del objeto 2 veces. En la parte inferior de la gráfica, la Tierra
va a pasar, y ahí es donde tenemos la ventana de 40 días. La Tierra entra en total oscuridad, interactúa con la cola de plasma del objeto, la Luna entra en oscuridad, la Tierra cambia su eje de rotación, los vientos se detienen, los asteroides entran a la atmósfera de la Tierra causando la primera tormenta de meteoros de día del lado de las Américas, ¿sí? Y es un objeto planetario de grandísimo tamaño. Para entonces no hay internet. There's not going to be any internet by that time as the object just comes in, right? Correct. After the first meteor shower, there isn't hardly any internet. Maybe, as far as I know, I mean, I think the internet might come back maybe after the first year or so, but we will see. I think there will be internet when it in the last war, which is 3.5 years later, because it says the whole world, is able to see them giving gifts to each other. Oh, I would think the two witnesses, right? Yeah, the two witnesses. correct, correct. So the two witnesses show up before this arrival, about 3.5 days prior to its arrival, exactly at the same time as the Earth is going through the tail, which is the illuminated tail, not the debris tail. Earth is in the illuminated tail for 3.5 days. That's what slows us down on our spinning and our forward speed. If it wouldn't slow us down in our forward speed, it would collide with us. But there's a mechanism that God has created right there where we will not have a head-on collision. It automatically slows us forward speed and our rotation. Dice que Dios creó un mecanismo, no de un impacto con el objeto. Por eso la Tierra está diseñada durante este evento para empezar a detenerse conforme pasa por la cola del objeto, por el lado iluminado del objeto. Menciona Gill Broussard que esto va a suceder durante la aparición de los dos testigos en Jerusalén. Los dos testigos que vienen en Apocalipsis 11. Ahí vamos a ver realmente durante esos 3 días que están ellos en Jerusalén, muertos en las calles, y va a haber una resurrección obviamente de los santos. Hay un arrebatamiento de los santos de Cristo. Van a ser arrebatados durante ese proceso. Ahorita le voy a preguntar sobre el arrebatamiento, que es muy importante, cuál es su postura al respecto. Y él dice que durante ese periodo es probable, cuando nosotros pasemos por la primera lluvia de meteoros, pase un año y se vuelva a ver internet. Este es un periodo de 150 días más o menos, 5 meses, ¿sí? Y después la Tierra vuelve a pasar por lo que viene siendo la otra cola o remanente del objeto, que ya obviamente ahí para X ya se fue de aquí del sistema, pero vamos a pasar por segunda vez por todo el material que dejó durante su trayectoria. Ahí, dice él, es donde nos va a pegar ajenjo. Ahí es donde viene el impacto ajenjo en Apocalipsis 8, que es un gran asteroide del tamaño de una montaña. Recalca Gill Broussard que ese impacto asteroidal son 2 objetos, en realidad lo sabemos, conforme al libro de Apocalipsis. El impacto de ambos objetos, uno en tierra y otro en el mar, son objetos de gran tamaño, pero no del tamaño del evento que destruyó a los dinosaurios, dice él, que obviamente creó el Golfo de México. El evento del asteroide que impacta a nuestro planeta no va a ser, o cometa, fue un impacto cometario, perdón, no va a ser de ese tamaño. Este es un objeto más pequeño que va a impactar la Tierra, pero de todas maneras bíblicamente ya plenamente establecido. I have a question. This is a very important question because the audience is on point on this matter. The taking away of the saints during that process where the 2 witnesses are in Jerusalem and they are resurrected after 3 days of being, 3.5 days being dead in the streets of Jerusalem. The Antichrist is on the scene. These 2 witnesses are miraculously resurrected and they are taken up into heaven. Do you think there's going to be a taking away of the saints during that process? Not on the first event. I was taught in church that
we were going to be taken away at the beginning of this. But further studying everything that I could examine and taking careful look at the words, there are actually literally two taking aways. The first taking away is to the wilderness, and that's a remnant. The second taking away is everyone, and you can actually do the math, and it tells you which one is first. You might want to translate that. Sure, thank you. Primeramente dice Gill Broussard que sí, en efecto, él fue enseñado en la escuela bíblica que hay un arrebatamiento antes del evento de este objeto, de este evento del planeta X que ingresa a nuestro sistema. Pero dice que hoy en día eso ya no lo ve así. Dice que sí va a haber dos eventos donde son dos arrebatamientos. Uno es cuando son llevados al desierto, o sea, huyen. Los santos se van, el remanente se va, en este caso creo a un lugar de seguridad. Y el otro ya es cuando todos los santos son arrebatados y son llevados. Le voy a hacer la pregunta sobre esta postura que él tiene. Dice que claramente ya revisó las fechas y así es como los tiempos y así es como está marcado. So, just to get this more into perspective, when people, the remnant, what are we talking about this remnant taking to a place of safety? Is that what you're talking about, the first taking away? Correct. The two witnesses appear whenever Earth is just starting to go into the tail. That means that plasma acts like just like an EMP. There's no radio, there's no TV. So no one gets word that the witnesses have appeared at Mount Zion in Jerusalem, where it says in the text. Ok, menciona él que en ninguna parte, en el texto bíblico dice que son llevados al monte Sión. Los santos cuando este objeto ingrese exactamente en el momento de los dos testigos, ¿no? Pero en ninguna parte menciona realmente que van a ser arrebatados hacia arriba, ¿no? So there's no taking away upstairs. Basically, they're just taken into the desert. Is that correct? Not at the beginning, correct. It's a remnant that is guided. That's when the two witnesses appear, and on the third day, counting in Hebrew, counting the way that we would count, it would be 3.5 days. But Hebrew counts from sunset to sunset. And you had just read the verse where he will make the sun show up at night and darkness during the day. That is not an eclipse. An eclipse cannot bring you light at nighttime. It only brings you darkness in the day. You see? Mm-hmm. Okay. Yeah, go ahead. So there's another passage that talks about that there's an escape on Mount Zion in Jerusalem at this time, at the end of days. It's somewhere, I don't have the passage in front of me. I'll have to find it. But it talks about you literally have to be near Mount Zion. And this is when Yeshua's foot or feet touch the Mount of Olives. And the Mount of Olives is split. Ok, entonces él menciona que el Monte de los Olivos va a ser partido. Es cuando ya viene el evento donde ya baja Cristo aquí a la tierra. That's when Jesus comes down, is it not? Correct. On the second taken away, he doesn't come down. We go meet him. On the first taken away, he comes down to get his bride and the bridemaid, and brings them to a place of safety in the wilderness. Okay, let me clarify that for the audience. El primer arrebatamiento, Cristo baja y se lleva al remanente a un lugar de seguridad, o sea, los va a resguardar. Ya en el segundo evento es cuando ya baja Cristo, parte el Monte de los Olivos y ya se establece su reino aquí en la tierra, y ahí se da el segundo, ya el arrebatamiento de todos los santos. Entonces son dos eventos diferentes. No es un arrebatamiento inicial donde somos llevados, sino somos llevados a un lugar de seguridad,
que es donde el novio viene por su novia, que están, pues en este caso, la parábola de las 10 vírgenes. This is the parable of the 10 virgins, the wise virgins. Is that correct? Correct. This is also, remember, this is like a wedding. It's not an actual wedding. This is his governing body for his new governing whenever he takes over after the marriage, after the celebration in heaven, which will come 3.5 years later, on the fourth year. Entonces, ese evento que durante la tribulación del fin de los días, a la mitad de la tribulación es donde ya se da el evento donde estás la novia y obviamente en este caso las 10 vírgenes, el remanente, son llevados a un lugar en el desierto, un lugar de seguridad por 1260 días, que es donde se habla de que viene el Mesías en medio de la noche. ¿Sí? Esto es importante porque son 3.5 días con los escogidos, de acuerdo al conteo de sol a sol, durante 3 días donde están estos dos testigos profetizando, hablando durante 1260 días, y luego son eliminados por el anticristo, ¿no? Ahí es donde se va a dar, todas las generaciones son detenidas, hay una reunión en privado, y obviamente se preparan las lámparas de aceite. Es cuando viene el Mesías a preparar ese remanente y se lo lleva a un lugar de seguridad. No se lo lleva arriba. Ahí es donde cae la primera lluvia de meteoros, cruza el planeta X, es el 6º sello durante este proceso, y estamos hablando ya de un evento obviamente tumultuoso aquí en la Tierra, en donde tenemos 3.5 días antes de que llegue el planeta 7X. Todas las generaciones globalmente son apagadas. Todos los generadores de electricidad a nivel global son apagados. Estas son las lámparas de aceite. Ustedes saben que los generadores llevan aceite. Esa es una conexión muy interesante. Todos los generadores son apagados, no generaciones, perdón. Todos los generadores se detienen. Y ahí es donde se da esta primera venida. So, Jesus will come like a thief in the night just for the remnant and move it to a place of safety, like supernaturally? Remember, thief in the night means, it is pertaining to mid of night. And not midnight, mid of night. That night is going to be 24 hours long. Now, that's exactly when the meteor shower is on the opposite side of Earth, which is midnight or mid of night of Jerusalem time. It's going to be mid of day on North and South America's time. Very interesting. This is happening at the same time. Yeah, thank you. Eso es muy interesante. Dice que al mismo tiempo, y regreso a la gráfica que él amablemente ha diseñado, un libro increíble, sí, a tabloide, a doble carta, imprimible a color, de colección, realmente el trabajo de Gill Broussard, desinteresadamente, sin un beneficio económico, ha estado trabajando para hacer conciencia en este planeta sobre el evento que ya está sobre nosotros, el planeta X. Primeramente aquí, él menciona que el Mesías viene en la mitad de la noche, no a la medianoche, a la mitad de la noche del lado de Jerusalén. Del lado de las Américas va a ser de día, y eso es cuando van a caer todos los meteoros. Le pregunté a él si este va a ser un evento sobrenatural, una especie de arrebatamiento, sí, pero a un lugar de seguridad donde Dios va a bajar, Jesús, y se va a arrebatar al remanente y lo va a llevar a un lugar de seguridad. Me confirma que en efecto sí va a ser un evento sobrenatural, donde va a haber algo, donde viene el Mesías como un ladrón en la noche, ¡shum!, arrebata a su remanente y lo lleva a un lugar de seguridad. Ese lugar de seguridad es del otro lado del mundo, en el área de Israel, de Jerusalén, en esta zona, de lo que se sabe, a un lugar donde, aquí dice, la novia, sí, y las vírgenes, las que ya estaban preparadas o listas, el remanente, son llevados a un lugar de desierto, un lugar de seguridad por 1260 días. So, where is this place of safety? Do you have any idea? ¿Dónde es este lugar de seguridad? It's in Jerusalem or it's in the region of Jerusalem?
es en Jerusalén o en la zona de Jerusalén. I think it's outside somewhere. It may be Petra, it may be some other place, but he doesn't tell us where. He says that he will bring us there. That's why we wait for him at Mount Zion, and that's what his plan is. There's certain people right now waiting for him in Amman, Jordan, because they think that they can just when the time comes, they'll try to be the first ones over there in Petra, but they're being arrogant. They're not following his instructions. They won't make it, because during this time is going to be martial law. During the time when the planet is coming, and these are so-called Christians, as they say. Well, what do you think a Muslim guard is going to do when he sees Christians breaking martial law? They're going to get shot straight off the bat. Muy So, interesante. to get to the place of safety, it's going to take the Messiah. Ok, hay gente que ya migró a Amán, Jordania, me dice él. De hecho, yo tengo una amiga ahorita militar que está ahorita en Amán, Jordania, en una misión especial, pero es importante mencionarles esto. Dice él que estas personas que son cristianas ya se fueron allá a Amán, Jordania, pero esa gente no va a ser rescatada. Es la gente que está esperando en el Señor, no la gente que está allá esperando para irse a Petra. Dice él que cuando venga el planeta 7X va a haber ley marcial, es decir, se van a suspender todas las garantías y derechos constitucionales de todas las poblaciones del mundo. Va a ser un caos el planeta, va a entrar leyes militares. Y si tú estás en un país como Jordania, dice Gill Broussard, pues ahí actúa la ley islámica. Y toda esa gente cristiana, ¿qué crees que le van a hacer? La van a disparar en ese lugar. Esa gente no se va a salvar. Es Jesús el que va a salvar a la gente de manera sobrenatural. Okay, thank you very much for that. Illuminating, interesting change of interpretation of the end times with regard to the first taking away. Now, the second. Let me give you one more key point of this. The government astronomers are going to say that the meteor shower is going to hit the other half of the Earth, okay? Because they don't believe the Earth will slow down on its axis. Okay. Because there's only a biblical model for this, okay? But you have to know how it interacts with plasma, because that's what the tail is, which is going to slow us down. And that is the false miracle of the false Messiah. Ok. El falso milagro del antimesías, el que se va a hacer pasar como el Mesías, el anticristo, va a utilizar el evento del planeta X, anunciando de manera errónea, ¿sí?, el lugar de impacto. Como ellos no creen, repite Gill Broussard, ellos no creen en la Biblia, no creen en el modelo bíblico que él diseñó del frenado rotacional de la Tierra con respecto al ingreso del objeto. Ellos van a anunciar equivocadamente dónde va a pegar, que es del lado de Asia, del lado de Jerusalén, y obviamente van a quedar en desdicho después de todo esto, pero lo van a utilizar como un evento para enaltecer, digamos, o mostrar las señales prodigiosas que va a mostrar el antimesías, ¿no? So, well, obviously they're gonna be wrong if they don't take into account the rotational effects of going into the plasma tail. As that happens, wouldn't the anti-Messiah be wrong altogether? No, because the anti-Messiah is going to say that he's going to change times and laws, and that he's going to cause the earth to slow down and cause fire to fall on their enemies. Because he's faking the miracle. Because this is already declared on what half the earth is going to be hit by our own Bible. But he's going to try to grab the credit. Ok.
Entonces dice él, no, el antimesías, o sea, va a ser de creer a la gente que él sabe dónde va a pegar, dónde él va a afectar, dónde, como si él fuera el que hace estas, como si él le va a vender la idea a la población de que él va a frenar la tierra, de que él va a evitar estos impactos del otro lado del mundo, etcétera, para que la gente se maraville detrás de la bestia. This is because to convince the people, so in order they follow the beast system, right? That it's a prodigy, like it's a miracle, right? Right. This is see, remember the globalists are going to go on the ground on the wrong half of the earth. And then the underground facilities becomes their tomb, it says. All right? Then the false Messiah conquers Europe. Now Israel is completely alone. They have no more allies. Okay? So there's 2 or 3 things that the false Messiah has to do. He has to bring in a peace agreement, and he has to create a miracle that all of these people on that half of the earth is going to believe. And then he conquers the rest of the earth except for Israel. Entonces, hay una cosa que es muy importante, dice, cosas que tiene que hacer el anticristo. Uno, cumplir milagros, que parezcan milagros, y el otro, obviamente, parecer como el salvador del mundo, ¿no? Y parte de esas señales y creaciones de paces falsas y todo eso va a hacer que él tenga que ver justamente con la destrucción, ¿sí?, de naciones, excepto Israel. So, he's a destroyer of nations. He's going to destroy the world, basically. That's his name, Apollyon, Abaddon, the destroyer. So the destructor, the man of destruction, is going to use Planet X as a destructing device also as well to his benefit in order to bring people to their knees and follow him. Is that correct? Abaddon is actually our planet, our Planet X. That's just the way the Greeks called it. And everything. So don't mix that up with the false Messiah. Oh, that's an interesting interpretation. Very interesting. I didn't put that into perspective that way. So, right. But he comes out of the bottomless pit, no? Abaddon. There's angels that come down and to the key to the bottomless pit, and there are evil angels that are lifted. Remember when the Euphrates dry up, some of them is released. Right. In around that time frame, whenever the first meteor shower happens, then there's another one 150 days later. Yeah. Remember, North and South America is no longer mentioned in any form after the meteor showers. We're gone. Norteamérica y Sudamérica no van a dejar de existir después de la primera caída de objetos. Es muy importante también lo que menciona él. También menciona que cuando vemos Apocalipsis 9:11, donde se menciona la identidad de este ángel que sale del pozo del abismo, porque va un ángel con una llave y abre el pozo del abismo y ya salen estas langostas y sale también aquel destructor que es Abaddon. Apolión dice que él no es en sí el anticristo lo que sale. Abaddon y Apolión es el nombre hebreo o el nombre en griego del destructor. Dice él que es en realidad la referencia bíblica al planeta X. Es muy interesante esa interpretación de la Biblia con respecto a la capacidad destructiva de ese objeto. So the destroyer, as Jeremiah used to call it, right? El profeta Jeremías también le llamaba el destructor. Correct. Okay, correcto. Okay, well, now we're getting a little more into how these series of events are gonna be playing out as we go through this massive event that's gonna just shock our world. I just want to focus on the last part of the slide. The simplified timeline that you did is stellar. I mean, it just explains everything just a little more easily. Sometimes people, they see the graphics and they tend to just not go in depth into them. But here, I think it's pretty clear that those 3.5 last years
is when this object is going to be hitting us. So right now we're in the birth pangs. Are you in that same note? Estamos ya en los dolores de parto ahorita. Are you talking to me? Yeah. Are we right now in the birth pangs, or are we about to enter the birth pangs? Yes, we are in. We're in Jacob's trouble. Mm-hmm. Jacob's trouble started in 2001. That's when global terrorism and everything. Remember, that brings up Esau and his brother Jacob. Mm-hmm. Jacob. Okay, so this is still going on even after all of these thousands of years. There's still a bitterness between the two. Okay. So the globalists right now are trying to destroy the seed of Jacob, and their reputation and everything. So from 2001 started Jacob. Remember, 2001 was a Sabbath year. Mm-hmm. Then you count 7 years, and that brings you to the second Sabbath. All right, so that's 2008. Yeah, 2008. Right, which is when you see Obama. Fannie Mae, when the banks collapsed and everything, right? Well, that's when I think Obama came into office. Okay? Yeah, Obama. All right. And then there was another 7 years, but the next 7 years they had a jubilee. Okay, it was actually 8. It's 7 that they can work, but they can't. There is no contract given in a Sabbath year or a jubilee year. So you're working for free on the 6th year. You get double, just like the crops in the fields are given. It's giving yields of double. Mm-hmm. Well, you also pay your workers double. Okay, so that makes up for the 7. But the jubilee, you're not. So this is exactly when Trump came. There is the first 7 years when Mr. Obama parallels when Jacob married Leah. Remember, he was fooled, and he didn't know. Leah and Rachel are actually twins if you do enough research. And he was fooled. He didn't get the bride that he wanted. He had to work another 7 years plus a jubilee. Then this lines up with the same time as Trump coming into it. This is when Rachel came into play. Remember, Rachel didn't bear any children until late in life. There wasn't any fruit coming out from her. So, also, if you look at Rachel, she dies giving birth to Benjamin. Well, that's in between Sukkot and Passover. Right now, we didn't know if Jacob got to Jerusalem early and it happened a year later for Benjamin, but right now we know that it was the same year. Okay, because we've run out of time biblically. So he had arrived in Jerusalem for Sukkot, and Mm-hmm. between Sukkot and the following Passover is when Rachel dies, and including Rachel dying there, the midwife dies also. Do you have that slide of Jacob's? Do you have it anywhere handy so I can visualize it for the audience? At the bottom of the chart, you're going to see the Jerusalem Post to the left. They have an article at the bottom of the where the arrows are. Yeah. The fourth arrow up says Jerusalem Post. This is when all of the rabbis got together and announced that Jacob's trouble had started, and they were correct. And Okay. this was in March of 2021. March of 2021. Okay, en marzo del 2001, right? 2001? Yes. Ok, en marzo del 2001 salió en el Jerusalem Post, esto fue verificado,
anunciaron que ya iniciaba lo que son los tiempos de angustia de Jacobo. Parte de eso es un paralelismo profético, menciona Gill Broussard, entre la lucha entre Jacobo y Esau, que es Edom. Esa lucha entre una fuerza y otra, ¿sí? Jacobo se transforma en Israel y es ahorita lo que estamos viendo hoy en día. Esau son los globalistas, es básicamente la fuerza antagonista, los que creen en la venida de su antimesías. Y dice que todo esto incluso paralelo a la muerte de Raquel, y dice que Raquel y Lea, Rachel and Leah were what? Twins. Twins, eran gemelas, dice él. Interesante. Y parte de ese proceso paralelo en la profecía bíblica del Antiguo Testamento es ahorita lo que se está desenlazando durante este momento a partir del 2001 con los tiempos de angustia de Jacobo, porque le preguntaba yo a Gill Broussard específicamente si qué pensaba sobre esa situación, sobre los días de angustia de Jacobo. Hay una diapositiva específica que él me indicó, me la compartió hace un tiempo, pero ahorita no la encuentro, por más que la estoy tratando de encontrar. Déjenme ver si es esta. Let me see if I have the correct slide here. Let me see if you can guide me. Is this the slide that you were talking about? This enormous slide of the 7 seals of Revelation, is that it? Correct. Ok, esta es. Voy a hacer un acercamiento porque esta es muy compleja, es de muy alta resolución, obvio. Aquí está la nota del Jerusalem Post que él menciona. Es aquí es donde arranca el año 6001 después del nacimiento de Adán, el marzo 29 del 2001. Estamos hablando hace 22 años exactos, básicamente hoy. Es donde arrancó los tiempos de angustia de Jacobo, ¿sí? Y ahí es donde arranca un año sabático. Él menciona de estos años sabáticos, contamos 7, y este 7º año fue un año sabático. Luego cada 7 años se hace otro año sabático, y dice que ahí fue el 2008, y ya vino lo que viene siendo el otro año sabático, que fue un jubileo, ¿sí? Ese jubileo es cuando entró Donald Trump, ¿ok? Y ese jubileo, aquí él lo menciona, sí, esto es muy interesante. Jacobo trabajó 7 años y se casó con Lea, ¿verdad? Y luego, esto viene en Daniel 7:25 y Apocalipsis 12:14. Y luego, Jacobo trabajó otros 7 años, y hubo un jubileo y se casa con Raquel. Ambas eran gemelas, esto es muy importante. Y es cuando viene un año de descanso, no se trabaja la tierra, en el año 49, cada 49 años se hace un jubileo. Ese jubileo es el año 50, y es donde las porciones se dan dobles. Dice él aquí que este es también el jubileo 70 desde que el tiempo de Israel entró a la tierra prometida. Increíble. En el 1485 a.C., o 2516 desde el tiempo de Adán, utilizando el disco celeste de Nebra para tasar este evento. Ahí entraríamos en un artefacto antiguo que Gill Broussard sabe que está en Alemania y menciona específicamente al planeta 7X, el disco famoso, el famoso disco de Nebra, que es este que ven aquí. Es un artefacto alemán que tiene pues las constelaciones a la fecha del 6 de abril de 1795 antes de Cristo, ¿sí? Que es justamente cuando llegó al planeta X en medio de una sequía de 7 años, donde la Tierra se volcó 26 a 28 grados. Regresando a la diapositiva, I'm sorry, Gill, I'm trying to just cover everything that you just said with the graphic so people will really process it and understand it. Entonces, a partir de que entra Trump, ya estaríamos en la semana 70 de Daniel. Are we in the 70th week of Daniel already since Trump got in the power? Well, now he's being indicted today, but I mean... It's actually, remember where, like he said, he worked for, whenever his father-in-law went to try to stop him, he was leaving with all of the animals. Mm-hmm. He says, I had worked for you for 20 years. Okay, so that's when he left. And then it was about 2.5 years of travel. Then he arrived in Shechem on Sukkot.
And then between that time and the next Passover, Rachel dies, as well as the one that was helping her, the midwife, also dies. It says that in the text. Okay. If there's another parallel to this, it'd be Trump dying, as well as the person who's also helping him is going to die. Probably after he handles the war, the bad economy, and terrorism and everything, the pressure will be very high on him. And that's it. I'll tell you more later. Thank you. Es muy importante la contextualización y el paralelismo profético bíblico de la historia de Jacobo en el texto bíblico con respecto a lo que se está manifestando hoy en día en el terreno internacional. Entonces él menciona, es cuando entra Trump en este proceso y ya es cuando tenemos una serie de situaciones donde Jacobo, de acuerdo a la historia, él durante nuestra tribulación fue 20 años que él trabajó, más 2 años y medio de haber viajado a Socot, más 6 meses esperando la Pascua, ¿sí? Esto viene en Génesis 31-38, y esto se agregaría, este sería, digamos, la explicación en paralelismo bíblico profético de lo que hizo Jacob, más la gran tribulación serían 3 años y medio en Apocalipsis 12:6, nos daría un equivalente de nuestros años de 24.5 años en total. O sea, 3 años y medio más los 20 años y medio, 20 años más 2.5 años de viaje al Sukkot, que también es otro paralelismo para cumplir las fiestas, y es donde dice él que por 5 años Jacob trabajó con sus animales moteados, si es 1 más 7 más 5 nos da exactamente 20 años más 2 y medio para viajar a Socot. Entonces los paralelismos son sorprendentes aquí. En cuanto a lo que ya se está manifestando, menciona él que Donald Trump en paralelo a esto va probablemente perder la vida o de alguna manera lo van a eliminar. Why do you think Donald Trump is going to be taken out of the equation per se? I think it's going to be natural causes. It's not going to be assassinated. Just the pressure that's going to be involved. Keep in mind that the terrorist Islam is not going to want to sign a peace agreement with Trump, because the Quran is expecting their Mahdi to be Islamic. Okay. Okay. And if it follows the Bible, it says, well, the first false Messiah was Nimrod, because he claimed the earth. Mm-hmm. Okay, the earth was made for the Messiah, and he was claiming it. So this man is going to be a black man who's very skilled at talking, who once was a world leader. That's going to be Islamic. He's not going to have any respect for women. He might be gay, not quite sure, or he's not going to treat them well, one of the two. And he will be the one that, remember, there's someone that we know that's going to be charged with treason. And Trump's going to have to make a deal with him. It says, I will give you amnesty if you go get this peace agreement signed, because it has to be a Muslim. And when he does get it signed, he's exiled from the United States. He's exiled to the Middle East. And this is where, and about 40 days later is when this planet is coming, and he proclaims it that he will change times and laws, that he will slow down the earth by 12 hours and cause fire to fall on his enemies. But that's a fake miracle. It's not a real one. God has already told us the world is under judgment here. The world is. El mundo ya está bajo juicio. Menciona él que probablemente el antimesías va a ser islámico, va a ser de color y probablemente va a ser una persona que pues, ya conocemos, tú y yo. Esto me lleva a la pregunta obvia sobre esto. Dice él que va a haber escenarios donde va a haber
señales, ¿verdad? Que él va a proclamar. Se va a ir a tierras islámicas, etcétera, no va a odiar a la mujer y probablemente sea de proclividad homosexual en su manera de ser o su preferencia, ¿verdad? De sexo. Y en este caso está diciendo que va a ser una persona de color. Gill, that brings me to the question. Do you think Barack Obama is the Antichrist? High probability. Ok, hay una alta probabilidad. Le pregunto si él cree que Barack Obama es el anticristo. Dice, hay una altísima probabilidad que él es el anticristo. Eso explicaría muchas cosas. ¿Quién está realmente controlando ahorita Estados Unidos detrás de las sombras, a favor de una agenda nuclear iraní, entre muchas otras cosas en contra del Estado judío? Estamos viendo demasiadas paralelismos al gobierno de Obama con el gobierno de Joe Biden, quien fue vicepresidente en los tiempos de Obama. So it's very interesting the parallel here that you are like showing us with the story of Jacob, and also the probability that Obama could be the anti-Messiah, specifically because with this Biden regime, he's not really governing, is he? I mean, we're talking about Valerie Jarrett still in power there, calling the shots with regard to a nuclear Iran, doing everything in their power to just go against Israel, the Jewish state, right? Correct. They're actually working for the globalists. Right. Están trabajando para los globalistas. De eso no tenemos ni la menor duda. Ok, entonces ya ese escenario ya lo tenemos ahorita ya comprendido con respecto a los escenarios que se van a venir presentando con el planeta X. Es 1:39 en esta entrevista histórica. 1:39, 1:39, acabo de ver el reloj. Y eso me lleva a la siguiente fase de esta gráfica del Apocalipsis que estamos tratando de entender, ¿verdad? Una gráfica extraordinaria que Gill Broussard ha diseñado, donde ya nos pone todo en contexto, que ustedes pueden descargar. En unos momentos les vamos a decir dónde van a poder descargar todo este material para que ustedes lo puedan estudiar en sus congregaciones. Acaba de temblar en Acapulco 4.0. Esperemos que se encuentren bien en Acapulco, Guerrero. There was just an earthquake in Acapulco, Mexico, 4.0, but nonetheless, it's still quaking down there, very big quakes. Okay, Gill, that takes me to the Revelation timeline. We're still stuck on it with regard to the seals. We already went through the seals. Sixth seal is when we know that Planet X is coming in. Seventh seal, the meteorites are hitting. And then we have what would be the seven trumpets. And seven thunders, you're identifying now the seven thunders, something that's considered a mystery in the Bible. And here, could you give us a little more on that and how you got to understanding this? I won't go into too great of details, but that's how he conquers Europe. Okay. Es como conquista Europa, los siete truenos, el antimesías, así es como lo estamos viendo en la gráfica. Le digo, si puede explicar Apocalipsis 10, 1 al 4, pues sí, explicaría que son guerra nuclear en Europa por parte de este antimesías. Where does Vladimir Putin fit in all of this? Do you think he's the king of the north, king of the south? What? Gog, Magog, and everybody's speculating at this point, but he's very sick. I'm being told. Yes. I'm not sure if he's going to be around. Maybe he might be the other person that dies with Trump. I don't know, because maybe they're working together as far as trying to defeat the globalists. There's rumors about that. Don't know, but we will have to see if he does die of natural causes, just like Trump. Then there's a high probability. Maybe so. Ok. Bueno, le pregunto sobre Vladimir Putin si es el rey del norte, el rey del sur, si es Gog, Magog. Todas estas especulaciones que se han venido dando últimamente, está muy decaído en su estado de salud. Y Gill Broussard confirma que Trump se va a ir por causas naturales, probablemente ya no va a vivir mucho tiempo, al igual que Vladimir Putin. Si los dos salen de la ecuación, pues ya básicamente ya estamos listos ya para que se anuncie básicamente el anticristo. No, el anticristo no tiene que salir de Europa.
Eso no es, esa es una interpretación que se está haciendo. People are saying that the Antichrist has to come out of Europe. They're going with the genetic lineages. What say you to that? If you ever studied, let me see, genetics, all right, a woman cheats on a man and has a baby for another man every 8 to 10 marriages. Every 8 to 10 woman on a genetic tree, that man is raising someone else's child. That's the average. Okay. Okay. So he might have a different genetic than what he's showing us today. Don't Okay, know. I understand. Dice que en promedio, entre cada 8 o 10 linajes o cada 8 o 10 generaciones, cada 8 o 10 mujeres cometen un acto de infidelidad, se embarazan y le hacen creer al esposo que obviamente lo que llevan es su hijo. En este caso menciona él, puede ser algo similar con el anticristo, realmente no se puede saber de dónde va a salir. A esta altura es casi una imposibilidad. So yeah, it's very difficult to know which line he's coming from, right? Yeah. Right. We'll have to wait and see. But right now, he has the most boxes checked on being the candidate, because Trump has to choose somebody, and he has leverage because the guy did treasonous acts, and he can use that. Said you either get it done or, you're gonna spend the rest of your life in prison, whatever. So he gets it done, but he's exiled, and Trump's thinking he's exiling him on the side of the earth that would be hit by a meteor, but because his astronomers are advising him wrong, they don't think the earth is going to slow down during those 3.5 days that it's in the tail of the comet, and it will. That's how Joshua's long day occurred. We have clearer examples of that, and they have the right sequence of events on what took place. We can build a model that matches this. And we have Mars that shows us that the tail of a comet is not ice particles, it's plasma. Ok, tenemos algo muy interesante que él menciona. Trump, si continúa, va a exiliar a este antimesías a tierras lejanas. Ahí es donde se va a dar este evento donde él cree que vamos a interactuar con esta cola del objeto, pero no va a creer que esto afecte la rotación de la Tierra. Ahí es donde se va a cometer el error, ¿sí? Durante este proceso de X ingresando a nuestro sistema, causando caos y destrucción a su paso. También menciona él específicamente sobre el evento de esta persecución que se va a venir dando y donde pues eventualmente Donald Trump va a salir perdiendo durante ese escenario, y ahí es donde ya se da obviamente el evento de un conflicto, de un pacto de 7 años. This brings us to the conflict, right? To the main conflict between the powers that be, which is Israel against probably Iran, and they strike a false peace. Is that correct? It's going to be with all Islam. It's going to have a false peace, because the false Messiah is going to unite all of Islam. Okay. Whenever the this new currency comes out, the globalists lose control of it. It falls in the false Messiah's hands, and the only way that it's going to work is if you accept Islam. Ok, el hijo de destrucción va a ser islámico, eso ya no tenemos ni la menor duda. El anticristo va a ser islámico porque eso explica la decapitación de los santos en Apocalipsis 24. El otro punto aquí de mencionar es de que le pregunté si era Irán, el conflicto entre Irán e Israel. Me dijo que no, es toda la comunidad islámica internacional. O sea, todo el Islam se va a unificar. Es el famoso Umma que le llaman ellos en el Islam. Se van a unir para establecer su capital en Jerusalén, el califato en Jerusalén, que es lo que ellos buscan. Y parte de eso obviamente lleva a un acuerdo, un pacto entre la comunidad islámica de 7 años, ¿sí?
para que se da una paz falsa que a los 3 años y medio se rompe, eso ya lo sabemos por el texto bíblico, ¿sí? Y es cuando salen ya el regreso de los 2 profetas. Hay un lugar de resguardo y seguridad, alegando que aquí es Petra, pero no, es donde son arrebatadas la novia, es arrebatadas, las 5 vírgenes, ellas son llevadas a un lugar de resguardo, no son arrebatadas en el cielo. Lo mencionó Gill hace rato en la entrevista, sino son llevadas a un lugar de seguridad. Ese es el primer arrebatamiento. Luego ya viene lo que viene siendo el arrebatamiento final, donde ya somos llevados con nuestro Señor Jesucristo, el novio, a las bodas del Cordero, previo a la batalla del Armagedón, y el descenso de la Nueva Jerusalén, que es algo impresionante. Así como menciona Gill, que fue con Josué, donde se detuvo la tierra, literalmente se detuvo la tierra en su rotación, así va a volver a suceder ahorita durante este proceso de gran tribulación, en donde se parte, ¿verdad? La tribu de Jacobo, y nos lleva a la gran tribulación. Muy bien, esto es muy interesante, el evento del arrebatamiento. Me quiero enfocar nada más en esta gráfica para hablar con él de esto. El evento del arrebatamiento, el segundo arrebatamiento, nadie va a saber el día ni la hora, ni tampoco la semana, pero sí sabrán el mes, la semana o el año. Hay que ser atalayas, o sea, estar vigilando. Esto yo le quiero preguntar ahorita a Gill Broussard. Gill, at the end of the slide on the bottom part of this Revelation timeline, which is very interesting, you mentioned various like rapture events. There's one rapture here on top here, and here. One rapture here. It says, it's the second taking away is the same one, right? Okay, so it's the rapture or the harpazo. Okay, I'm sorry, I thought it was a different event. Okay, take us through that final event, that final rapture where we're taking up with the groom. Why do you mention here that no man will know the day or hour, but he will know the week, month, or year and be a watchman? Right, that is remember the first one, he says we will know. Mm-hmm. The second one, he says we won't know that one. Okay? Remember the 2 witnesses on earth, 1,260 days? Mm-hmm. Then they're dead for 3.5. Mm-hmm. So how many days are they on earth? Okay, 3.5, yeah. It's 1,263.5 days. Right. How many days are the ones that are in the wilderness? 1,260. So there's 3.5 days difference, right? Right. Mm-hmm. But they're raptured on the same day, aren't they? Yep. Okay, so that means the 2 witnesses have to come 3.5 days before they go into the wilderness, which is exactly the gap where we're in the tail of the comet for 3.5 days. Wow, that's so very interesting. Menciona Gill Broussard sobre los 2 testigos y la fecha en que los 2 testigos arriban al escenario mientras el planeta X llega e ingresa a nuestro sistema. Primeramente, él menciona las vírgenes, ¿sí? El remanente, a dónde es llevado. Hay 2. En el primero sí se anuncia cuándo es, y en el segundo nadie sabe ni el día ni la hora, pero en el primero sí. El primer arrebatamiento, ¿no? Ese primer arrebatamiento es al lugar de resguardo y seguridad, va a ser sobrenatural. Sí veríamos, ahorita voy a apuntar un rayo del este al oeste, del poniente hasta occidente, poniente al oriente, y vamos a ver un resplandor y todo eso. Va a haber un evento sobrenatural, de eso ya no tenemos duda, y va a ser llevada esa parte de la iglesia, esa parte de la novia que está lista, presta, está consciente de lo que estamos ahorita aquí explicando. Menciona él que son 1,260 días, ¿sí? Que van a estar en ese lugar de resguardo. Pero menciona él que hay 3.5 días que van a estar los 2 testigos. Estos 2 testigos van a estar 3.5 días, que nos da una fecha exacta de 1,263 días y medio. Pero ellos son arrebatados al mismo tiempo que ellas, o sea, las vírgenes que vienen en Mateo 25, 1 al 13.
las 5 vírgenes que sí ingresaron con el novio a la fiesta, a la boda. Pero este no es el arrebatamiento final, menciona él. Este es un lugar donde es llevado el remanente en lo que pasa el evento de la gran tribulación. O sea, un lugar de resguardo, de protección. Menciona él que se empalma perfectamente bien los 3,5 días del ingreso del objeto del planeta 7X, donde se da ese momento de gran destrucción en la Tierra, y es cuando son llevados. Los 2 testigos son llevados junto con el pueblo remanente. Algo que tengo yo ahí duda. So I still have doubt here. Okay, I'm trying to understand this. The remnant is just the church, okay, that's going to be taken away to a place of safety here on earth while the great tribulation transpires. Is that correct? It can't really be the church, because he says, "Come to me like a child." If you bring in a religion with you, you're not going to be accepted, because you're supposed to be accepting his laws as a way of life, not as a religion. That's why he says, "Come to me like a child." So please don't call it a church or synagogue or temple or any other criteria, except you accept it as a way of life. Right. Yeah, I understand. Not the religious aspect. I'm mentioning the body. Okay. Right. But right. The terms you use are important. Ok, menciona Gill Broussard un poco molesto que estoy hablando de este arrebatamiento de la iglesia. Me dijo, no, estamos hablando de que tenemos que estar presentados como niños ante el Señor. O sea, sin duda alguna, ¿sí? No como iglesia, dice, es muy importante los términos. No estamos hablando aquí de religión o de cuerpo ni nada. Estamos hablando de cada uno individuo como infantes, presentados como infantes ante el Señor. Okay, I stand corrected, Gill. Thank you very much for that. I understand now. Okay, let me give you one more big piece of the puzzle. A ver. Okay. If you go to that other slide where it's the Great Tribulation, where it shows the path of Planet X. Okay. Yeah, I'm right there. This one. Yeah, that one. Yeah. At the top of the page, when the second event happens, when wormwood hits Earth, the debris field is going towards the sun, right? So it's hitting us on the nighttime side of Earth on the second event. Remember, read Isaiah right there to the left. It says how Earth wobbles. Yeah, the earth is broken up. The earth is split asunder. The earth is violently shaken. The earth reels like a drunkard. It sways like a hut in the wind. That's how hard Earth is hit. It's pushed us slightly closer to the sun, and now this is when Enoch's calendar, literally we have a 364-day year. That's why, remember, we lost 12 hours on the first event. Now our calendar year has changed to 364. We really will not know the day or the hour when it comes to the rapture. Okay, the final rapture, the event of the final taking away, right? That's the reason why we know the first one, but we don't know the second one. Ok, muy interesante lo que dice ahorita Gill Broussard. Dice, te voy a dar una pieza clave que podría explicar esto un poco mejor. Dice, cuando nosotros pasemos por la segunda parte de lo que deja el objeto X, recuerden que hace su ingreso aquí y se va. Mientras tanto, la Tierra va a hacer esto, va a pasar primeramente por aquí, por la primera cola del plasma del cometa, se va a frenar, la Tierra va a ser golpeada severamente, las Américas van a quedar completamente destruidas, la vida ahí, y la Tierra va a seguir. Para entonces en Jerusalén va a estar de noche, todo ese proceso de 12 horas. Menciona él que incluso la Tierra va a ser movida de su órbita por un día que va a perder, incluso por esas 12 horas de detenimiento de su rotación. Literalmente se va a perder un día, quedarían 364 días orbitales para la Tierra, cuando es el evento ya, cuando llegamos aquí, cuando nos pegan otra vez los asteroides del lado de noche de la Tierra, en vez del lado de día. Va a ser inverso el impacto, porque el Sol está de este lado. Aquí nos van a pegar los objetos del otro lado. Ahorita voy a tocar un punto importante. Ahí es donde nos pega Genjo, estos dos objetos que nos impactan, y los asteroides ingresan a nuestra atmósfera, causando la segunda
tormenta de noche. Citando Isaías 24, 19 al 20, donde, vamos a ponerlo rápido en nuestra Biblia. Voy a aprovechar ahorita el libro de Isaías 24, 19. Y dice, se quebrantará del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será conmovida la tierra, temblará como un borracho, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. A eso se refiere ese evento, el de Isaías, y eso me llevaría a la siguiente pregunta a Gill Broussard. Gill, which is very important. On the night side, this is very interesting. On the second impact with the asteroids hitting us and Wormwood and everything. On the night side, what's going to be on the night side when it hits? What side of the Earth is going to be night? North and South America. Whenever you read again for a second time, North and South America going to get hit 2 times. Yes, when you read Seal 7, it's Seal 6 is the first event, and the first part of Seal 7 is the second event. Then they talk about what happens in between Seal 6 and 7 for those 150 days. You can tell when they close it, they said that he says they will wish death for 150 days before death comes. That is the last section of Seal 7. Okay, right. But so they tell you the first event and the second event. Then they talk about the middle. That's how it's written. Okay, dice que así está escrito en la Biblia, el primer evento y el segundo evento. Okay, así está escrito. Va a impactar en las Américas nuevamente la lluvia de meteoros, no va a impactar del otro lado del mundo. Entonces, como estamos viendo, las Américas, Norte, Centro, Suramérica van a quedar devastadas por ambos impactos del planeta 7X, de acuerdo al modelo que está presentando él. De hecho, menciona él que en Apocalipsis, lo del sexto y séptimo sello, hay 2 eventos, hay un evento intermedio. Ese evento intermedio tiene que ver justamente con ese proceso. Estoy buscando aquí el cielo, el sexto sello, el cielo. Se regresará como un rollo, enrollándose, y toda montaña e isla será removida de su lugar. Luego los reyes de la tierra, los príncipes, los generales, los ricos, los poderosos y todo el mundo, tanto esclavo como libre, se escondieron en cuevas entre las rocas de las montañas, porque pues viene el evento, viene aparte guerra, ¿no? Guerra nuclear ahí. Y estoy buscando la otra parte de Apocalipsis, el séptimo sello, no viene aquí citado. Pero bueno, el séptimo dice que tiene que ver con el sexto y séptimo sello, este evento aquí, que justamente es cuando la gente durante 150 días va a buscar la muerte y no la encontrará, ¿sí? Y va a ser castigada por estas langostas, ¿sí? Por estas langostas que van a venir. Aquí está el séptimo sello, en Apocalipsis 9, 4 al 6, donde dice: les dijeron que no lastimen el pasto de la tierra o ninguna planta o árbol, sino solo aquellos que no tenían el sello de Dios en sus frentes, los Elohim, uno de los nombres de Dios, claro. Ellos no se les permitía matarlos, sino torturarlos por 5 meses, los que no tengan el sello, ojo. Y la agonía que ellos sufrieron era como la de un aguijón de un escorpión cuando golpea o cuando te pica, ¿no? Durante estos días la gente buscará la muerte, pero no la hallará. Querrán morir, pero la muerte los eludirá. Okay, I just read Seal 6 and Seal 7. I explained what you just explained to me, which is very important because it dovetails perfectly. Now the people... read go ahead. Revelation to the left, where you see the Antichrist symbol I put up there. Yeah. You can read Revelation 13 to 14. You can see it all the way to the left of that page. Yeah. Dice que leamos aquí donde está Apocalipsis 13 al 14. Y él hace grandes maravillas para que caiga fuego del cielo sobre la tierra ante los ojos de los hombres, y los engaña a los que moran en la tierra por medio de aquellos milagros
donde Él tiene el poder de hacer esto enfrente de la bestia. Okay, I read it. The false Messiah is going to do these wonders in the sky, right? Right. It's a false miracle, though. But for the people on the earth, they think it's real. Right. Right. Va a ser un falso milagro, pero la gente de la tierra lo va a creer, así ciegamente van a creer que es un milagro. Y then it says here, well, we already know the rest of the story basically, but Revelation 12:3 says, then another sign appeared in heaven, an enormous red dragon. That's Planet X, right? Right. Okay. And when it arrives, then we're going to be seeing, obviously, the impacts. Now, as it comes in, well, Revelation 12:1 says, a great and wondrous sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and a crown of 12 stars on her head. I want to touch this because the Hispanic community, Christian and Catholic, because most of the Catholics, they believe that this symbol, this constellation that is shown, Virgo, they believe it's the Virgin Mary in Revelation 12:1. What do you say? It's clear, given a clear, when it talks about stars, it actually means stars. Right. It's really an astronomical right, constellation, Virgo, right? Right. It's an astronomical thing. So this is exactly, whenever I find a date, whenever they come out with the new calendar, because they spotted they had spotted the new moon in Jerusalem. Sometime after Passover, we will get the brand new calendar. And I'm going to figure out the date, and I'll show you what that nighttime sky looks out from Jerusalem mid of night. Wonderful. And you're going to see the moon near the foot of Virgo, and then the tail is only illuminating Virgo. The sun illuminates all of the constellations, but the tail of a comet can only illuminate one at a time. Okay. As the text says. Okay. Como dice el texto en Apocalipsis 12:1-4, dice él que claramente es la iluminación del cometa, como ilumina esa constelación, porque el sol sabemos que ilumina todas las constelaciones cuando quiere. Aquí claramente es el objeto que es una alineación planetaria específica. There have been other astronomical alignments recently. 2016 and 2017, we saw something with Virgo and Leo. All these are signs previous to the main event, and if so, as you are portraying your model for the potential for sighting, where in the sky are we going to see these signs directly? The Virgo event and also the incoming of Planet X. Thank you. Whenever our Earth stops on its axis, you only be able to see it basically from around the other half of the Earth. You will not be able to see it from North and South America. It has never meant September. This planet throughout history, there's 14 biblical events, another 5 secular. When Earth is next to it, you're talking about an April-March event, not a September event. So it's remember where the Bible says if you have 2 witnesses, that would give you a confirmation? Yeah. Well, okay, we have 2 sets of 7, 14 events. You have 7 times that as a witness. So it's April or March, and it's going to be, the moon is going to be at the foot, and that's the exact hour when Yeshua puts his foot on the Mount of Olives. That's how accurate this thing is. So it's well, we could say this is probably just preordained at this point. I mean, it's all pre-planned. To the hour. To the hour. To the hour. Yes. Okay, dice él que for God, his times are perfect, yeah. Los tiempos de Dios son perfectos, tan perfectos
que todo esto que ustedes están viendo como si fuera un despliegue celestial perfecto a la hora y segundo, ¿sí? Cuando ya baje sobre el monte de los olivos y lo parten dos, todo está fríamente ya calculado. Por eso él no tiene duda de los eventos ahorita que él está explicando. Porque en el momento que la Tierra deje de girar, nosotros vamos a ver este despliegue en las constelaciones. Va a cambiar el tiempo como lo conocemos. En el momento que la Tierra deje de girar, vamos a nosotros tener una noción distinta del tiempo. ¿Sí me explico? Es lo que él está tratando de entender aquí. So time itself is going to just massively be impacted. Our notion of time, our notion of the constellations in the sky are going to be just moved in a precision Literally, where yes. obviously the prophecies are going to be fulfilled before our very eyes, yeah? Correct. I mean, we could only calculate this using modern day software, NASA type of software for the astronomy and the Bible, using physics showing that the tail will slow down Earth by 12 hours on the first event. We're going to have a massive hit by a mountain-sized asteroid, which will push us slightly closer, not by much, but enough to change our calendar year to 364-day year. You will literally not know the day or the hour of the rapture. We know the month, we know the week, but we won't know the day or the hour. Literalmente, como nos va a mover de nuestra órbita el objeto, nuestra noción del tiempo, incluso el año, la manera en que nosotros medimos el tiempo mismo, se va a cambiar. Por eso ya ni el arrebatamiento vamos a ver ni el día, ni la fecha, ni la hora. Porque el tiempo, como lo conocemos, se va ya a interrumpir, como lo conocemos, durante el pase del objeto. Entonces, ese va a ser uno de los eventos más tumultuosos en este caso. Creo que tengo aquí, I think I have some of the other graphics that you've sent me, Gill, with regard to the plasma tail. I'm looking for them right now. See if I could just upload them so they can see the plasma tail and their interaction that we're going to be having with the object itself. Let me see if I can run them up. Estoy tratando de ubicar las diapositivas que Gill fue tan amable de entregarme de la interacción ya del plasma, con el plasma del objeto. Déjenme ver si tengo aquí la gráfica. Y ahorita vamos a cerrar con algunas preguntas. Sabemos que hay preguntas por parte del auditorio. Algunas 5 preguntas vamos a tratar de tocar. Estoy buscando la gráfica específica. No la encuentro. Es que tengo varios respaldos de tanta documentación que él ha generado. Where can people find your material? You talking to me? Yeah, I'm talking to you. Where did I find this material? Yeah, where they can find your graphics to study them a little bit further. Yeah. I have a Google Drive site which is not ready yet because I'm updating it, but they can go to my Facebook for these present charts today. Oh, great. That we showed. So, me pregunto dónde pueden ustedes obtener más material. Su Google Drive lo está actualizando ahorita con nuevo material, pero en Facebook él se encuentra en Gill.Broussard. Is that correct? Is that your address? Gill.Broussard, right? I think it's just Gill Broussard, but there's a little dot in the middle. Oh, really? Yeah. Okay. I'm going to put it in the chat where we have our audience right now. Le voy a poner en el chat la página de Gill Broussard en Facebook para que ustedes puedan, lo vamos a anclar hasta arriba, en el chat para que ustedes puedan llegarle, ¿verdad? Y ponerse a estudiar las gráficas y las actualizaciones que él está haciendo. Yo no uso Facebook, pero esa es la manera más fácil de llegar a material que él ahorita tiene disponible y actualizado en este preciso momento. Estoy buscando en sí la interacción con la cola de plasma. Yo pensaba que tenía yo la gráfica. Estoy buscándola y bueno, ya la hemos mostrado en otras ocasiones. We had already shown it previously, the plasma tail interaction and obviously how it affects our core. Of the Earth as it interacts with electromagnetics.
but I just can't find it right now. I don't know why. It's just that it's part of my old files. Here I think I don't have it. No, I don't have it. Okay. If you want, yeah, Gill. we can talk about the other two arrows on the seven seals that shows that the math is running out. Sure. Biblical math. Okay. Vámonos a eso. En Apocalipsis de los 7 sellos, vamos a hablar ahorita ya sobre cómo el tiempo ya se está agotando, ya se está deteniendo. Is this the graphic that you're talking about right now? The seven seals of Revelation Yeah. timeline. If you look at to the left, the second to last arrow at the bottom, to the left. Okay, let me find it's not the appointed times. It's not this one, right? I can't tell because there's a delay. Okay, it's okay. Yeah. 15 seconds. I can't tell what you're pointing at. It's all right. You're going to see one. It says this one. Yeah, here it is. Yeah. Where do I go May here? 15th. Mm-hmm. Yeah, this is the Holocaust victims of 1948. If a young man of 12, that's the age of accountability to where they're able to become a witness. If a kid at age 12 would have been alive there, that generation right there will not die out till all is fulfilled, it says in the Bible. Mm-hmm. Or that bit. Well, now there'll be 93 by the time you get to the rapture. Okay? Mm-hmm. And then we have the other one at the bottom. If you look at when Yeshua was sacrificed, year 28, and this is proven out with astronomy, that it was April, I think it was in April 28. You go 2,000 years into the future, that's exactly when the marriage supper is happening, whenever he's coming back after the marriage supper to better destroy the Antichrist and his army. So right here you have him dying as the lamb, and then you have him coming back exactly after the marriage supper is over with, destroying the Antichrist as a warrior. Because a groom cannot fight in the first year of marriage. That's a custom. You see? So after the rapture, you have to wait a year before he can come down to do battle with the Antichrist. So it's all preordained. Is that what you're saying? Yes, it's all Hebrew customs which were given to him from the prophets from heaven to them to follow these customs because they're a shadow picture of the way things are going to be. Ok, perfecto. Está explicando él que el Antiguo Testamento es una sombra, básicamente, de los eventos que han de venir. Hay paralelismos sorprendentes que me acaba de explicar él, incluso desde el sacrificio de nuestro Señor. Y también cómo se debe contar una generación. La generación desde que se creó el Estado de Israel, después del Holocausto, mayo 15 de 1948, la generación de las víctimas del Holocausto es la edad ya pues ya de que tú eres responsable de tus actos a partir de los 13 años para los varones y 12 años para las niñas, de acuerdo al texto bíblico. Si contamos esa generación a partir de 1948 y le sumamos lo que dice Lucas 21:32, y todo será cumplido antes de que esta generación termine, en las palabras de nuestro Señor. El Salmo 90:10 claramente nos dice lo que dura una generación, 80 a 81 años, en el caso de las niñas, ¿verdad? Y una generación abarca 70 a 80 años de un adulto, más 12 o 13 para los varones, años de estar sujetos a rendición de cuentas ante Dios. Nos llevaría a máximo entre 80 a 89 años de edad, o en su defecto ya 92 a 93 años de edad, y ya se vendría inminente. Ahora sí el arrebatamiento de los santos hacia arriba, ¿sí? Ya nos llevaría Cristo.
El primer arrebatamiento, él insiste, es al desierto en el año 2024, ¿sí? Donde su pueblo no sabe ni el día ni la hora, ¿sí? A un lugar de resguardo, y ya después ya viene el evento final, que es justamente, él comenta que primero aquí Jesús en el sacrificio en el año 28, la línea de tiempo convergente es precisa y exacta en tanto años, desde el 28 después de Cristo, si sumamos nosotros los años de 40 jubileos, ¿sí? El famoso tiempo de los gentiles, exactamente 2000 años al tiempo de los gentiles, y ya esto empalma perfectamente bien con lo que viene siendo el primer arrebatamiento de 2024, y ya finalmente después de 2000 años nos llevaría 2000 años de la cruz, desde la crucifixión, exactamente 2000 años para el año 2028. Él cuestiona donde son estimados, estos son interpretaciones, son estimados, donde ya se daría ya el segundo arrebatamiento, ya la resurrección de los muertos y también el arrebatamiento de los vivos, que viene en primera de Tesalonicenses 4:16. Si los muertos de Jesús se levantarán primero, y después de eso aquellos que sigan vivos serán arrebatados. Nota, la primera, dice la vasta multitud, dice nota primera, la vasta multitud son los huéspedes a la boda del Cordero, y la segunda son the bridesmaids in Spanish, I can't get it, las vírgenes, ¿sí? Las que ayudan a la novia. ¿Cómo se llaman las que ayudan a la novia? Aquí como le dicen en español, las que sirven a la novia, the bridesmaids. Let me put it in my Bible. I just can't translate it into Spanish for bridesmaids. Okay, let me put it in English in my English Bible and just run up the translation right now. Because I don't want to get it wrong with the audience. Bridesmaid. Let me see here. Matthew 25, here it is. The bridegroom and, okay, I'm hearing the parallel here. The bridegroom and the bridesmaids. Bridesmaids. Let me see. No, I just get bridegroom. I'm looking for... No, let me see, it calls them virgins. Remember the parallel? Oh, the virgins, las vírgenes. Gracias. Sí. But you have to understand how the parallel works, because the word in Hebrew for virgin right there was maiden. And it's pertaining to a wedding. So we would call that today a bridesmaid. Ok. Es que la interpretación hoy en día en inglés es bridesmaids, pero son las 10 vírgenes. Son las que pues se presentan a la boda con el novio, y 5 son llevadas, 5 son dejadas. Esa ya no la sabemos, ¿verdad? Ustedes van a ser las que son llevadas o son dejadas. Pues obviamente aquí ya se van todos. But by that time, at the rapture of the living and the resurrection of the dead, those that are still alive is everybody, right? Everybody's going to be taken. Is that correct? Yes. Everybody who is a believer, not the evil ones. Oh, and remember, the dead are first then. Mm-hmm. There is no mention of the dead on the first taking away. It's only the living. It's only a remnant. The second one, the dead are first, and the living. All of the dead and the living, yeah. Mm-hmm. Except for the evil dead and the evil living. They're still on earth. Yeah. Okay. You have to be careful all there. It's all of the ones that... Well, yeah, absolutely. Dice que hay que aclarar que los malos no se van a ir, ¿eh? Los malos se van a quedar aquí en la tierra para sufrir lo que viene, el Armagedón y toda la destrucción que les viene. No, nosotros vamos a ser arrebatados, él dice, ya él coincide que es al final. Y ya viene la ira de Dios sobre los malignos. Viene también el aprisionamiento durante el milenio de Satán, 7 meses de limpiar la tierra para la fiesta, y ya poner todas las fechas de la correlación. Es increíble esta línea de tiempo que ha generado Gill, Broussard, la verdad. Y es la boda del Cordero, la fiesta de tabernáculos que se cumple, y ya después vendría ya lo que es este mismo evento, ¿no? Viene el novio por su novia, y hay algo, y aquí están las vírgenes, ¿no? Es que las 5 que ingresaron por fe. Recuerden que esto es por fe, porque creemos, ¿sí? Y también cómo él interpreta de otras maneras aquí otros pasajes de la Biblia, tanto de las fiestas como también
de lo que viene siendo ya el evento final. Estamos muy cerca realmente ya, si esto vemos desde el punto de vista escatológico, ya no debe tardar la venida de nuestro Señor y hay que estar listos y prestos para volar, ¿no? So basically, we have to get ready to go home soon. This basically is dovetailing right now with everything that's going on in the world with the Agenda 2030, the destruction of the economy, the war that's coming. I mean, biblical prophecy is here, and it's being fulfilled before our very eyes. We have to be watchmen. Okay, remember that's our that's the job that he gave us, to be watchmen, and when we see it, then we announce it. So I'm just saying what we need to be looking for. We have to have hyperinflation. And then we have to have a war that's going to escalate, and you're going to see 1/4 of the world population die. Okay. Dice claramente, ahí están las señales, que va a haber hambrunas, va a haber guerras, 1/4 de la población del mundo va a morir, son 2,000 millones de personas, viene el intercambio nuclear, ¿sí? Estas son las señales, dice que tenemos que ser atalayas, tenemos que estar conscientes de lo que está pasando y anunciarlo, y proclamarlo y anunciarlo. Ya estamos ahí, el tiempo ya se ha acelerado, el tiempo como hoy se ha terminado. Vamos a algunas preguntas rápido, 5 voy a escoger del chat, vamos a 5 preguntas nada más en el chat de Viva Cristo Jesús. We're going to go to just 5 quick questions and then I'll let you go. Thank you so very much for your time, Gill. I know it's been a long interview, but let me just get some questions in for you from our audience. Thank you. Vamos a ver, alguna pregunta aquí que pueda caer. Sergio Medina, ¿qué opina Gill Broussard sobre la Agenda 2030 y el misterio de la iniquidad? What's your position on Agenda 2030 and the mystery of iniquity? No comment, really. Okay, no hay comentario. Perfecto. I like that, Gill. Don't worry. There's another question here by Abigail Rodriguez. Centroamérica caerán meteoritos? I think that question is, like we already answered it. If Central America is going to be free from the asteroids. Free? Yeah, it's like no asteroids will hit Central America. You said North and South America, but maybe Central America will be spared. No, all of it. Everything on this half of the earth, between the two oceans, is going to be plowed under. It's going to take matter of fact, it says all of the grass and trees are gone in the first event. Let me pull up, let me see how much energy is involved with just one of these. This object travels 97,380 miles an hour because we have its orbital path. We can calculate the speed. Well, that is equivalent to how many tons of TNT here. Está sacando cuánto TNT es lo que hace el objeto en el momento de también interactuar con los impactos. Comentarios de básicamente yo creo de ajenjo. Estamos hablando de un evento realmente tan grande. Ahorita vamos a preguntar sobre los 144,000. That is equivalent to 11,778 pounds of TNT. That's one asteroid the size of a talent, which is 57 pounds. O sea, un asteroide del tamaño de un talento, del peso de un talento, que nos va a impactar, nada más uno de ellos equivale a una velocidad, dice él, de 97,380 millas por hora. Estamos hablando de más o menos 150,000 kilómetros por hora, que nos impacte un meteoro cometa de un tamaño de 7.2785 metros. Esa es su masa, la masa, y aparte aquí tenemos la fuerza cinética, la energía cinética, y lo que viene siendo la densidad del meteoro, 491
no logro ver aquí. Está muy chiquito. El peso volumétrico supongo que ha de ser. Y ya lo que viene siendo el tipo de cráter que dejaría, las estructuras que destruiría, los fragmentos del cometa, los cálculos de presión del impacto, el gas, todo lo que sería destruido, lo que le pasaría a un auto, todo aquí viene ya precalculado en materia de capacidad destructiva del evento. Entonces, los fragmentos de ajenjo que nos van a impactar van a ser tan destructivos que obviamente pues quedaría en ridículo preguntar si Centroamérica se va a salvar de esta, ¿no? I already explained it to them with the graphic from the talents. I didn't put it there for them to see. I'm sorry. There it is. Ahí está la velocidad, ¿sí? Y el impacto. Y lo que hace uno de estos objetos es colosal. Estamos hablando de un equivalente en materia de TNT. TNT, how much is it? 11,778 pounds. 11,000 y fracción, 11,000 y fracción de toneladas de TNT impactando. So it's like a nuclear bomb basically hitting the planet every time we get pelted by one of these things, yeah? Well, it's smaller than that, but yes, you're looking at millions and millions of them. We're actually going to be going through what's called a meteor storm. It's much more dense than a meteor shower, and that's why it says all of the grass on the first event, all the grass and the trees are burnt up. That's not going to leave much houses left or crops. You know what I'm saying? Mm-hmm. So it's going to be a very difficult situation. That's why he says they wish death for 150 days before death comes on the second event. Right. Entonces, la gente va a pedir la muerte, pero no va a llegar porque durante el primer paso por los meteoros no va a ser una lluvia de meteoros, va a ser una tormenta meteórica, dice él. Tormenta, como granizo, así van a caer, pero granizo de fuego. Uh-huh. Y va a destruir todo, nuestra capacidad de cultivo, nuestra capacidad de cosecha, todo se va a quemar. Entonces, básicamente, una tercera parte de la tierra va a ser quemada completamente, que son las Américas. Yo sé que es difícil de comprender esto y asimilarlo, pero ya los tiempos ya se están acelerando. Les pido que se ingresen a este chat de oración que estamos ahorita teniendo activo en Telegram. Es el chat oficial de Viva Cristo Jesús en Telegram. Hay profesionales ahorita de oración, hay ministros, hay pastores trabajando directamente para atender sus oraciones. Y cualquier otra duda que tengan, quiero que escaneen este QR que ven aquí y se vayan con nosotros a este QR. Y nos sigan ahí durante nuestra interacción después de esta entrevista con el astrónomo bíblico Gill Broussard, quien el día de hoy nos deja ya, yo creo que de una manera mucho más razonada y explicada, los eventos que ya se nos avecinan próximamente. Gill, based on the last question I have for you, which is very important, there's some people that have some other questions about the 144,000 that are sealed. How do they fit into this story? The 144,000 is the bride, and then the bridemaid, there's 10 per every 144,000. So you can actually do the math. That would give you a total of a little bit over 1.5 million. That's the size of the remnant. O sea, él más o menos ya sacó el cálculo de 1 millón a 1,5 millones del remanente de Cristo. Que va a estar, y los 144,000 él menciona que son los 144,000 él menciona que son las vírgenes, que son llevadas a un lugar de seguridad. A ver, I'm confused here. The 144,000 according to your interpretation are the bridesmaids? No, 144,000 is the bride, and then there's for each bride there's 10 bridemaids. Oh, okay, I got it now. Okay, so it's 1.4 million, yeah. Okay, no, dice que los 144,000 son la novia. Los 144,000 son la novia y por cada una hay 10 vírgenes. ¿Sí? Entonces, si sacas el cálculo, son más o menos 1,5 millones de los que van a ser el remanente, que van a ser llevados a un lugar de seguridad y resguardo. Ya eso ya quedó claro. Okay, Gill, thank you for clarifying that. The last question.
This is the last question for today. Es la última pregunta que le vamos a hacer. Lo vamos a dejar ir con un gran aplauso y una grandísima bendición. Vamos a orar por Gill, okay? Primeramente, we're going to pray for you, Gill. Everybody's going to be praying. We got prayer warriors everywhere here praying for you, okay? My last question is, if you had to put it on a percentage scale, okay, that next year and the following years before the year 2030 is the end time scenario from, I don't know, from 0 to 100%, how do you feel roughly estimating this prophecy being fulfilled now before our very eyes? I just show you the data, and people need to make up their own minds. The math in the Bible is running out. It will run out by April of this next year, unless there's an error in the Bible as far as the numbers. And so far, the ages have worked out when I used astronomy. So I haven't found anything pertaining to ages having an error when I'm going with the oldest texts, the Dead Sea Scrolls and the Leningrad out of a museum. So could there be a error in the math or in the age? Yes. Have I found one? No, not pertaining to this. Right now, if we continue to see war escalate and we go through hyperinflation, there's nothing else that I need to say that we're there. Okay? We can't, I mean, Rachel's going to have Benjamin sometime past this September, between September and April. Okay, thank you. The Planet X could happen before that, you know, I mean, but not beyond April of 2024. Okay, it's just the math doesn't pan out further. It just further doesn't on. work. Yeah, exactly. Yeah, the math doesn't. We hit a dead end. We're there, brother. We're there. Shalom. But we have to rely on being watchmen. Ok, vamos a seguir siendo atalayas. Miren, la pregunta que le dije, ¿qué tan confiado estás, Gill? ¿Qué tan confiado ya estás del 1 al 100% de que ya de aquí al 2030 ya estamos ya en los eventos proféticamente finales? Me dice, es que la matemática es muy clara, Alex. No podemos deshacer la matemática de los modelos matemáticos, al menos de que haya algún error en la Biblia. La Biblia no tiene errores. Todo se está ya sucediendo. La inflación, las guerras, terremotos en diversos lugares, todo se está ya empezando a manifestar. Para abril del 2024, ya. Abril 2024 es ya la fecha que él está convencido que ya esto ya viene el planeta 7X. Hay que prepararnos en consecuencia. Le voy a pedir que él nos dé un último mensaje para todos ustedes. Any last message that you want to send out to the Hispanic population of the world that is watching this live stream right now? Study the Bible closely. Pray. It says, the Bible tells us to pray that we're accepted into the place of safety. Develop the proper character, which is what his laws creates you to be a holy, righteous person. Not in the sense of being perfect, but to be better than average, the average person that is not following his laws. Like one of them says, don't take a bribe. That would fix most of our politicians right there, straight off the bat. So pray to be accepted in a place of safety, and study the details. What the Bible, many people just glance over them. And I wish everybody the best, and I pray for all of y'all. Thank you very much, Gill. Thank you. Gill, en un tono muy sombrío ya, les dice a todos, presten atención, pónganse a estudiar la Biblia, dice, vean los detalles y oren de que ustedes sean vistos dignos para ser llevados a un lugar de resguardo por nuestro Señor. ¿Sí? Para eso tienen que estar bien con Él. Básicamente lo que nos está diciendo. No que sean perfectos, nadie puede ser perfecto. Ante los ojos de Dios eso es imposible, pero que nos vea dignos suficientemente para ser
ya llevados a lugares de resguardo. Que ese es el primer arrebatamiento. Él lo define como un lugar donde vamos a ser llevados. Viene como un ladrón en la noche, se va a llevar a los que él se quiere llevar. El novio se va a llevar a las vírgenes, ¿sí? Se las va a llevar a su novia, la va a arrebatar, digamos, a un lugar de resguardo, y luego ya después de todo lo que viene del planeta X y todo lo demás, ya viene finalmente ya el arrebatamiento, la resurrección de los muertos y también de nosotros los vivos. Gloria sea la venida de nuestro Señor Jesucristo ya, Maranata. Les agradecemos muchísimo a esta transmisión especial de Viva Cristo Jesús. Para mí fue un evento histórico poder entrevistar a un hombre de la talla de Gill Broussard. Gill, I am flattered to have had you on. I know it's difficult for you, but you know what? I send you the biggest of blessings. You've done so much for humanity to open up the eyes of the church and everybody, that for them to open up their eyes to Jesus and really reignite that passion that's in our hearts as believers of our Lord and our Savior. I thank you so very much for everything you've done throughout the years. I mean, it's been a pleasure to serve you, my friend. Well, we're like I said, I hope to see it as many as y'all in Israel when it comes time, because this is a opportunity to see the Messiah. He does the choosing. Even though we're there, some of us are left behind, but I wouldn't miss it for the world. I will be there, and I hope many of the listeners are there too. Okay, well, let's go. Dice él que a final de cuentas él espera lo mejor. Él espera ver al Mesías, que sea él uno de los escogidos. Desde Israel, desde Jerusalén se va a ir. Ya lo está anunciando básicamente aquí. Y espera que ustedes también lo puedan acompañar. Muy bien. Muchísimas gracias, Gill. Thank you so much, Gill. Maranatha, we say, right? Okay. Yes, thank you, Alex. A blessing to you. Likewise, my brother. Thank you. Well, let's go home, okay? Vámonos a casa. Bueno. Bye-bye. Bye-bye. Bueno, pues eso es Gill Broussard en una entrevista, la verdad, bastante importante, creo yo, muy impactante. Le agradecemos a él, se ha desconectado ya de la transmisión. No sé si quieren hacer un post sobre esta entrevista increíble. Realmente, pues es un gran amigo mío. ¿Sí? Y para mí es un poco difícil, ¿verdad? Pero bueno, son cosas. Vámonos al chat rápido, en lo que yo me compongo un poquito. Algunas preguntas adicionales que puedan tener por ahí. Ok, ahorita lo que vamos a hacer es algo muy importante. Si tú no has recibido a Jesucristo en tu corazón, ahorita es el momento. Entonces vamos a ir y les vamos a pedir a los que ahorita en este momento quieran recibir a Jesucristo en su corazón, para que puedan salvar su alma, reconociendo una cosa muy importante que sucedió hace casi ya 2000 años, se cumple en 2028, 2 milenios del sacrificio más grande en la historia del universo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por todos nuestros pecados. Nadie es perfecto ante los ojos de Dios, lo acabamos de ver, Gill Broussard lo acaba de decir también, pero sí es importante que ustedes reciban a Jesús en su corazón. Para los que no han recibido a Jesús en su corazón, esta es una grandísima oportunidad que estamos haciendo en este en vivo. La oración que vamos ahorita en este momento darles a ustedes, y quiero que la repitan conmigo si ahorita están en sus hogares, para que se conviertan en hijos de Dios. No es difícil aceptar a Jesús en su corazón, simplemente lo tienen que hacer con fe. ¿Qué es la fe? La fe es una creencia total y absoluta en lo que estás haciendo. No dudas de ella. Es tu corazón hablándote.
Y si tú estás ahorita listo, si estás lista, pues acompañarme ahorita en este momento y repetir después de mí, ¿sí? En oración. Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia sobre mí, un pecador. 3 veces, por favor. Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia sobre mí, un pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia sobre mí, un pecador. Repite conmigo, si estás listo a recibir a Jesús Cristo en tu corazón, para que Él salve tu alma, porque tú no puedes salvarte a ti mismo, esta es tu oportunidad. Recíbelo ahorita mismo, en tu corazón. Padre, que estás en los cielos, Dios eterno, hoy me acerco ante tu presencia para decirte que yo reconozco que soy pecador. Lo voy a repetir más lento para que lo puedan repetir, porque lo leí un poco rápido y entiendo que no pueden hablar así rápido, tal vez. Más lento, más lento. Padre que estás en los cielos, Dios eterno, hoy me acerco ante tu presencia para decirte que yo reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos desde el principio, y que estoy arrepentido de mis malas obras, y deseo que me perdones todos mis pecados y transgresiones que he cometido. Por eso vengo hoy ante ti, para pedirte que entres en mi corazón. Te invito a que entres en mi vida. Creo en mi corazón que tú enviaste a tu único Hijo, a Jesús, a la tierra para morir por mí en una cruz, y que su sangre limpia todos mis pecados, y que Él no solo murió, sino también tú lo levantaste de los muertos. Te confieso que acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador en mi vida. Te doy mi vida a ti, Señor Jesús, para que tú cambies y sea mi vida para ti. Y desde este momento, ayúdame para que pueda servirte y amarte hasta que tú me lleves en gloria. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias porque moriste por mí en una cruz. Gracias porque diste tu vida por mi vida y cargaste en ti todos mis pecados, todas mis enfermedades, todos mis castigos. Gracias, Padre, por enviar a tu único Hijo por mí. No tengo nada que darte, solo mi vida, y hoy te la doy a ti. Tuya sea la gloria, la honra y la alabanza y el reino. Señor, gracias. Jesús, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida con tinta de oro, y que mi nombre esté escrito en tu libro de la vida, que mi nombre esté escrito en ese libro de la vida. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Tú, si aceptaste con fe esta oración y la afirmaste el día de hoy, tu alma es salva. Él va a tener misericordia sobre ti y se va a apropiar de tu alma. Por lo tanto, tú ya te conviertes en un hijo adoptado, en una hija adoptada del Creador del universo. Lo importante que es eso, es lo más importante en toda tu existencia, porque tú naciste primeramente aquí condenado, no como hijo adoptado del reino, pero ahora ya fuiste adoptado por el reino, ya fuiste adoptado por el Rey de reyes y Señor de señores, y Él te va a convertir en su familia, ya, en un coheredero de su reino. Y cuando decimos venga a su reino, literal, venga a su reino. Ahora eres mi hermano y hermana en Cristo.
Ya somos familia, una familia celestial, no de este mundo. Este mundo le pertenece todavía a Satanás, pero ya sus tiempos ya están muy contados, como se están dando cuenta. Ya sus días ya se le agotan rápidamente, por eso la urgencia de esta entrevista el día de hoy, a pesar de la adversidad de salud que ya tiene Gill Broussard, se encuentra mal de salud, hizo un esfuerzo el día de hoy de transmitirles a todos ustedes en vivo y se lo agradecemos a él enormemente. Entonces, si tú ya aceptaste a Jesús el día de hoy con esta oración, pues felicidades. Has tomado la mejor decisión de tu existencia. ¿Por qué? Ahora Él se va a empezar a manifestar en tu vida. Su Espíritu Santo va a entrar en tu cuerpo y esa manifestación de su Espíritu Santo te va a empezar a revelar cosas que antes no conocías. Vas a escuchar tal vez una vocecita interna que te dice, no hagas esto, haz esto mejor. Es Él hablándote ya a ti. Ahora es necesario que si busques un lugar donde congregarte con urgencia para saber más sobre la palabra de Dios, tengas una Biblia, te compres una buena Biblia, Reina Valera o Nueva Traducción Viviente, y compartes con otras personas que tú ya aceptaste a Jesucristo en tu corazón. También es importante que te bautices, por favor, un bautismo completo por agua. En la página de vivacristojesús.com, en la sección de sermones, ahí viene en el apartado número 12, ¿qué es el bautismo? ¿Por qué es importante el bautismo? Es un video de más o menos 2 horas donde te explico por qué es importante el bautismo cristiano, más no el católico, el cristiano. Sí, es muy importante esa confirmación de fe que es el bautismo para que tú puedas también celebrar, porque arriba suenan las trompetas, amén, por tu alma. Eso es algo maravilloso, maravilloso. Maravilloso. Quiero despedirme el día de hoy con esos buenos términos con todos ustedes. Es difícil hablar de estos temas, yo lo entiendo. Hablar de escatología, hablar del fin del mundo, pues me tocó. Me tocó el día de hoy darles, pues sí, las buenas nuevas. Son buenas noticias. Técnicamente yo sí me quiero ir a casa. Pero, pues, el tiempo se agota y ya se nos vino encima. Y se los habíamos advertido desde el 2009, desde el 2001 di una conferencia sobre el planeta X. Todo el mundo pensaba que yo estaba loco. En 2005, en 2009 di una, en 2010 di otra, en 2011 di otra. Y la gente no prestaba atención. Y ahora que ya se nos viene el tiempo encima, ahora sí, la gente está un poco preocupada, ¿no? Y con justa razón. ¿Por qué? Porque nosotros, igual que Gill, estamos del lado de las Américas. Entonces les recomiendo que ustedes ya presten atención a las señales. Si no tienen su pasaporte en orden, ahora es tiempo de preparar sus pasaportes, creo yo, y empezar a migrar a nuevas tierras. Si es que va a ser así, o si no, que nos seamos llevados a un lugar de seguridad. Pedirle a Él que nos lleve a un lugar de seguridad y resguardo. Él lo puede hacer de manera sobrenatural. ¿Sí? Él lo puede todo. Dios es grande. No hay otro Dios más grande que Él. Los invitamos, les repito, a seguirnos en el chat de Telegram, donde está todo el cuerpo de Jesús ahí trabajando enormemente en un chat tan dinámico, donde las oraciones, les digo, las oraciones en tiempo real ya se están contestando. Oraciones que personas están dejando, pidiendo, clamando, ayuda. Ahí está, ahí tenemos al grupo que estamos trabajando en tiempo real. Ese QR que ven aquí en su pantalla es el QR que los lleva a este chat dinámico y activo que tenemos en Viva Cristo Jesús. Es un chat donde todos están trabajando en oración y las oraciones están siendo contestadas en tiempo real. El Espíritu Santo está dentro de este chat y está operando. Ya lo hemos estado viendo y a nosotros nos da muchísimo gusto poder estar con ustedes, invitándolos aquí a alabar a Dios, a conocerlos. Hay gente de todo el mundo aquí, pastores de todo el mundo ya están participando en uno de los chats más importantes del mundo ahorita en estos tiempos postreros que ya estamos viviendo, tanto ustedes como nosotros. Entonces, muchísimas gracias y que Jesús me los cuide a todos y los guarde en el hueco de su mano y los mantenga presentes para los eventos que ya vienen. Porque el tiempo ya, como acaban de ver, creo que ya se nos acabó. Hasta la próxima. Bye bye.